¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias a toda la hermosa gente que esté en la transmisión. Espero que se la pasen muy bien, gentita bella. Déjenme ven, acomodo algunas cositas que me están fallando justo antes de hacer transmisión, gente. Pero ¿cómo están todos, gentita bella? ¿Cómo lo han pasado? A ver, déjenme acomodar esto. Ah, antes de empezar, ¿me ven bien? ¿Se ve en la transmisión? Para ver y empezar antes. Ya, listo. Con esto ya creo que no nos da problema. Perfecto, gentita. Un saludito para todos. Un saludito para Jack, Jorfix, Unga. Aquí los miembros del canal. Bienvenidos, gentita bella. Espero que se la pasen muy bien. Kenen, Ulises, Artes, PvP Gamers, Soul, el buen Soul acá reportándose. Y felicidades por su gran victoria, gentita. Demin, Jasper, Edward, Isaac, Fari, Alex Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Jorge, un saludito para ti. Espero que se la pasen muy bien. Bienvenidos. Isaac, Carlos, Mari, Arnaldo, Canet. ¿Qué más me falta? Creo que ya saludé a todos. José dice: hola Tony, dice, apareciste después de mucho, dice por acá. Sí, gentita. Sí, gentita. Ya saben que me enfermé. Gracias por estar aquí, Fabián. Ya saben que me enfermé de la garganta y tuve un proceso lento de recuperación, pero ya estamos mejor. Dice Siu, dice, de nuevo estoy en un directo. Dice, dale, Benepol, gracias por estar aquí. Bienvenidos, gentita bella. Espero que se la pasen muy bien. Dice, mi alianza ganó, pero yo quedé en puesto bajo. Dice, todos son pay to win. Ya veo, Sach. Eso es lo malo a veces. Pero bueno, eso es lo importante, gentita bella. Perfecto. Antes de empezar la transmisión, ya saben, les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron durante las transmisiones de este Barren Land épico, que realmente estuvo muy bueno, gentita. Ustedes saben que cada vez vamos a hacer más transmisiones de los Barren Lands que se vengan dentro de la agrupación de robot. Gracias a Soul, gentita. Como les dije, ya nos prestaron una cuenta que en el próximo Barren Land al que vaya a ir Robot y Capal, porque la buena noticia, gente, es que Capal se queda en la alianza de Robot y van a seguir con la leyenda del dúo dinámico, gente. La alianza de Cole va a seguir con la leyenda del dúo dinámico y vamos a ver cómo se desenvuelve de aquí en adelante y qué alianzas pueden aparecer en los diferentes Barren Lands. Entonces, gracias a Soul nos prestaron una cuenta. Básicamente es una cuenta granja. No es tan fuerte, pero es una cuenta decente que la vamos a llevar al Barren Land. Y me van a invitar para hacer transmisiones tranquilamente, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Dice Tony, ¿quién ganó el Barren Land? ¿Hablas de mi Barren Land o en el Barren Land de Robot? ¿Cómo estás, Ailén? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Entonces, gracias a que nos prestaron la cuenta, podemos hacer transmisiones libremente y de forma tranquila. Así ya no podremos estar molestando, porque a veces da pena pedir cuentas mientras otros jugadores quieren luchar, ¿no? Es el caso de los jugadores que nos prestaron las cuentas y sobre todo agradecido con ellos. Gracias por prestarnos las cuentitas, gracias a Fabián, a otra persona que igualmente se llama Fabián y sobre todo a Legoshi, que también era otra persona que nos prestó las cuentitas para ir transmitiendo transmitiendo el Barren Land. De aquí más adelante se vienen cosas chéveres, gentita bella, eso sí. No olvidar, los que son miembros del canal, el 23, 24 y 25 más o menos voy a recibir el pago de YouTube y vamos a hacer el sorteo de 10 paquetes de insectos. Esta vez son 10 paquetes de insectos que realmente va a ser algo muy bonito y realmente va a ser el primer sorteo más grande de todo el canal que he hecho. Y sobre todo creo que va a ser de todo de Ants, porque este es el único canal que yo he visto que se hacen sorteos y sobre todo pues si va todo bien, pronto llegaremos a los 10,000 suscriptores y llegando a los 10,000 suscriptores, gente, yo voy a patrocinar 2 paquetes de insectos para todos los suscriptores, gente. Gracias a todo su apoyo porque ya estamos cerca de esos 10,000 suscriptores. Así que cualquier cosita, gentita bella, les agradezco por todo su apoyo. Vamos a seguir haciendo estas transmisiones de los Barren Land épicos que van a estar muy buenos, ¿vale? Muy bien. Entonces, dice qué grande el bilingüe Saúl, dice por acá. Saúl es un crack, gentita bella. Por acá dice Robot y el tuyo. Verán, en el mío yo voy a perder y en el de Robot va a ganar. Listo, eso ya saben todos. Bienvenidos, Antoine, ¿cómo estás? Bienvenido. Abdul, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenidos a todos, gentita bellas. Por acá dice, buen día, dice, ¿y al final ganó el team de Robot? Sí, gente, ganó Robot. Ya vamos a ver qué clasificación quedó, cuántas kills hizo y entre todas las cosas que se vienen a montón. ¿Listo? También, gente, hoy amanecí un poco reflexivo, para que lo tengan en cuenta. Gracias, Isaac, por renovar esa membresía, te lo agradezco muchísimo. Hoy amanecí. Anis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Darsop, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice Tony, en mi server por fin abrió el laberinto.
¿Cuánto crees que tarde para sacarme algún despertar? Más o menos tardas un mes aproximadamente. Son 4 semanas que te tarda farmear un despertar. Si quedas dentro de los 100 mejores, pero te tardas un mes aproximadamente. Como les dije, hoy amanecí un poco reflexivo y me di cuenta y obviamente me metí a mi canal de YouTube y estuve analizando mi primer video que subí en el canal, gente, de este maravilloso juego que a todos nos gusta. Y hice una comparación del antiguo yo con el que soy ahora, ¿no? Y realmente hay mucho margen de separación. Realmente lo mucho que ha cambiado es gracias a ustedes. Ustedes, como ya saben, forman esta poderosa comunidad. Y gracias a ustedes fui mejorando poquito a poquito. Mientras más creábamos contenido, mientras más hacíamos guías, mientras más hacíamos transmisiones, la gente empezó a aparecer, la gente empezó a acumularse y sobre todo, ahora tenemos una de las comunidades, podríamos decir, más grandes de habla hispana del juego, podríamos decirlo así. Por no decir la más importante, pero podríamos decir que es la más grande. No he visto otro canal donde reúnan más jugadores o donde hayan habido más de 100 personas en una transmisión. Y eso es de agradecer, porque gracias a todos ustedes que comparten las guías, que comparten transmisiones, que comparten todo, la comunidad ha ido creciendo. Y sobre todo, pues, les agradezco muchísimo por su gran apoyo. Disculpen por tan poco y les agradezco por lo mucho que han hecho por este canal y sobre todo por este humilde servidor que está aquí. Y bueno, quería agradecerles porque, como les dije, me amanecí un poco reflexivo y dije, gracias a todo lo que hemos hecho y realmente el canal, como ya va a llegar a los 10,000 suscriptores, que a la final 10,000 suscriptores, gente, es bastantísimo. 47 personas, 50 personas, 100 personas en una transmisión para mí es demasiado y sobre todo les agradezco muchísimo por su gran apoyo. Espero que la comunidad siga creciendo más, que llamemos más gente y sobre todo vamos a seguir con todo, gentita bella. Ahora sí, vamos con todo, gentita bella. Un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. Bien, perfecto, gentita. Ahora sí, vamos de una vez, voy a abrir el emulador, ¿vale? Voy a abrir el emulador y vamos a ver cómo han estado hasta ahora más o menos el Barrenland de Robot. Listo, vamos a ver cómo ha ido avanzando, qué es lo que han hecho hasta ahora, ¿vale? Y sobre todo les agradezco a todos por estar aquí. Por acá dice felicidades, Tony, gracias a ustedes, gracias a Aileen, gracias por estar aquí. Juan Ucuña, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás, crack? Bienvenido. Vamos por acá. Perfecto, ya. Vamos a abrir el juego desde acá. Pero estoy en mi cuenta. Voy a cambiarme a la cuenta de Fabián, ¿vale? Esperen un ratito. Por acá dice una pregunta. Me salió en el Juta Rubí. ¿Es buena? Canet, en Juta Rubí no es muy buena, ¿vale? No es muy buena, pero te va a servir para el laberinto. Es lo que puedes hacer, ¿vale? Acá dice, ¿habrá pasado los 10G? Vamos a ver ahora si Robot ya va, o ya pasó, o quién sabe, ya tiene 11G. No sabemos, ¿no? Saludos, Tony Misterioso, ¿cómo estás? Dice, ¿qué tal las recompensas? ¿Cuáles recompensas? ¿Las del Barrenland? Vamos por acá. ¿Te refieres a las recompensas del Barrenland? ¿O a qué tipo de recompensas te refieres? Tengo un ratito que está cargando el emulador. Y nos cambiamos a la cuentita. Vamos por acá. No se olviden dejar su poderoso like. Y si pueden, compartan a muchas más personas. A ver. Vamos por acá. Cambiemos de cuenta. Cuenta. Cambiar cuenta. Vamos por acá. Justin, ¿cómo estás? Bienvenido, Anti-Antoine. El buen Antoine con sus multicuentas por acá también. ¿Cuál era la cuenta de...? ¿Qué era esta? Esta es la cuenta, sí. Tengo tantos correos aquí, gente que me ha prestado cuentas. Voy a tratar de eliminar todas las cuentas que ya no voy a usar, obviamente. Listo. Perfecto, ahora sí, vamos a la batalla. Muy bien, gentita. Por acá dice, buenas amigo, dice, llevo una semana jugando, pero tengo una duda con las hormigas, que tienen color verde y azul. También tengo que mejorarlas a full. Argenis, claro que sí tienes que irlas mejorando. Entre más promuevas una hormiga, la habilidad que le hayas puesto a esa hormiga,
más beneficios va a tener, como más probabilidades de activar habilidades y entre otras cositas. Eso va a ayudar un montón, ¿vale? Ahora sí, muy bien. Perfecto, gentita. Estamos en la cuenta de Fabián, pero el Fabián que está en la alianza de robot, ¿vale? En este caso, felicitar a toda la alianza de Cole y al campamento azul que está en la alianza de 1LC, que al inicio no aportó mucho, pero aún así no se rindieron y siguieron aportando en este Barrenland. De ahí tenemos a la alianza de Cole, que es obviamente la alianza principal que jugó de la mano con la alianza de TIG. Las dos alianzas, Cole y tanto TIG, se coordinaron muchísimo para seguir avanzando en este Barrenland que estuvo muy épico, ¿vale? Buenas, ¿cómo estás, González? Bienvenido, crack, un solito para ustedes. Dice Tony, ¿será que habrá más despertares? Claro que sí, van a ir añadiendo más despertares, eso sí. Solo hay que esperar más tiempo, nada más. Perfecto, reclamamos esta parte acá. Como les digo, vamos a felicitar a la alianza de robot, que realmente hizo un buen trabajo. Y sobre todo, como robot fue el líder del campamento, coordinó muy bien las estrategias. Al inicio tuvieron una pequeña deficiencia, ya que 1LC no estuvo muy participativo al inicio. Pero dependiendo de la coordinación, trabajo en equipo, lograron superarse. Y al inicio parecía que el campamento azul no iba a ganar. Como ya saben, a veces la vida da vueltas extrañas y sobre todo pues parecía que no iba a ganar el campamento azul y oh sorpresa, gentita, el campamento azul va a ganar. Y eso estamos hablando del campamento en el que está la alianza de robot, 1LC y la alianza de TIG. Vamos a ver cómo quedaron en puntos de competencia y en puntos de maravillas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Canel, ¿cómo está? Dice, uso arqueada, delgada, coraza dorada y saltarina. ¿Cuál reemplazo por la enjuta rubio? Debo así. Yo te diría, crack, que lo dejes así tal como está. No la cambies por enjuta rubí. ¿Cómo estás, diosa gatita? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, ahora sí. Vamos por acá. Para que tengan en cuenta, miren lo que ha hecho el campamento. Vamos a ver todo lo que han hecho y por qué tienen 4620 puntos de competencia, gente. Si se dan cuenta, son puntos de competencia. Son 4600 puntos de maravillas. Se dan cuenta la cantidad de puntos que han hecho el campamento azul versus el campamento rojo. Ahora sí vamos a ver los puntos de competencia. En este caso, en puntos de competencia va ganando el equipo rojo. Eso es por el hecho de que al inicio 1LC no estuvo ayudando mucho y sobre todo las tres alianzas del campamento rojo han estado peleando y han hecho más puntos. Entonces, por esa razón, pues más o menos hay ese margen de diferencia. Pero no es mucha, ¿no? 793 millones versus 809. En este caso, estamos viendo que en puntos de maravilla, fácil el campamento azul en este caso va a ganar. Y sobre todo vamos a ver de dónde han sacado todos estos puntos, porque esto significa que sí o sí el campamento azul tuvo que meterse al territorio de el campamento rojo para obviamente tomar sus maravillas y sacar los puntos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, partiendo desde este punto ya estamos viendo la variedad de puntos de maravilla que ya tienen y sobre todo a full, gentita. Perfecto. Vamos a ver cuánto han quedado en kills. Vamos a ver... muertes de hormiguero. Sorprendentemente, Robot va a terminar con 10.2 G de kills, ¿vale? De ahí le sigue el jugador Cloudcat, el payasito, el gatito payasito, con 9.7. Y sobre todo en el tema de kills se lleva el MVP Robot. Obviamente Robot ha luchado demasiado. Hay que tomar en cuenta, y esto obviamente me lo dijo Soul, gentito. Tienen que tener en cuenta que sobre todo y sobremanera, gentita, para estar arriba de 5G de kills, gente, tienen que tener en cuenta la barbaridad de recursos que han gastado, aceleradores y diamantes estos jugadores, ¿vale? No significa que por quedar en 10 kills haya sido fácil, no. Realmente es muy complicado llegar a 10, 9, 8, 7 arriba de 5G de kills. ¿Por qué razón es esto? Porque eso significa que estos jugadores han peleado demasiado. Han gastado muchísimos recursos, han gastado demasiados aceleradores, demasiados diamantes. Y una cuenta, podríamos decir, pequeña y no muy fuerte, realmente no hubiera llegado a estas magnitudes de kills. Aunque seas el jugador más fuerte, des en cuenta que Soul me dijo que estos jugadores que están viendo en el top están demasiado desgastados, ¿vale? Están demasiado desgastados. Los recursos se gastaron a tope.
aceleradores a tope, diamantes a tope, liga más a tope, todos se han gastado hasta el último momento por tratar de obtener esta victoria. Ya saben que si no hubieran hecho este sacrificio, tal vez el campamento azul no hubiera ganado. Pero a la final, ya saben, Robot y Capal ahí están dentro del top 5. Han hecho el mayor esfuerzo que han logrado hacer. Y esto es muy complicado de mantener. Llegar a esos 10G de kills. Y para los que han luchado en el Barrenland o en los Islands, saben lo que es complicadísimo. Yo, por ejemplo, en este Barrenland, yo hice solo más o menos unos 200 millones de kills. Solo hice 200 millones. Ni siquiera un G. Imagínate estos jugadores 10G. Y aún así yo me quedé sin arena luchando todo el Barrenland. Y estos jugadores, imagínate la cantidad de recursos que hayan tenido almacenados. Y es una barbaridad, gentita bella. Un huevo, ¿cómo estás? Bienvenido. Canalizo, ¿cómo están? Leopardo, muchas gracias por estar aquí. Dice, Tony, ¿sabes para qué sirve el hongo rastreador? Si no me equivoco, sirve para reiniciar los niveles de los insectos. Para eso sirve, crack. Dice, ¿cuántas kills tiene Robot en total? En total ya lo vamos a ver. Vamos a ver en el hormiguero. Por acá dice, yo me hice 270 millones. Ya veo, Anis. Denme un momentito, gente. Voy, que me están tocando la puertita. Vuelvo rapidito. Listo, gente. Volví. Muy bien. Ahí estamos, gentito. Por acá dice, yo hice 300 millones, por acá dice. De 15G de arena quedé con 11G. Supongo que no fue mucho, dice por acá. Ya veo. La cantidad de recursos que se deben gastar, gentita. Es que es una barbaridad. Dice Tony, ¿para qué? Por aquí dice, ¿para qué es la resina endurecida? Porque tengo 19,000. Es para mejorar esta estructura, crack. Vas acá, mejoras. Tienes que mejorar. Es esta estructura de aquí. Se llama túnel de hormiga soldado. Aquí vas a gastar la resina endurecida. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí vamos a ver en el tema de honor. ¿Cuánto terminaron de honor? ¿Y quién quedó en MVP en este caso? Para que lo tengan en cuenta. Sebastián, ¿cómo estás? Dice, hola Tony. ¿Qué me recomiendas? ¿Subir el insecto a 11 estrellas o corazas exóticas? Sin duda sube rápido ese insecto, crack. Te va a ayudar un montón. En 11 estrellas tiene muy buenas bonificaciones los insectos. Dice, hola Tony, uso formación de transportadoras, diente, chinches, cristal. Pero salió la gigante de sangre. ¿Debo cambiarla por diente? ¿Qué te diría? Verás, solo te recomiendo si gigante de sangre te ha salido para subirle estrellas. Si no te ha salido para subirle estrellas, mejor deja diente. Tony, en primera, dice, mi primera isla, 3 Golden Crystal, ¿qué formación me recomiendas? Transportadoras. Si tienes Golden Crystal, muy buena, crack. Usa diente y chinches si es que tienes. Diente, chinches y cristal oro, te va a ayudar un montón. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Ahora sí, vamos a ver el honor. En el honor, sorprendiendo, gente. Soul quedó en top 1. Soul la presionada top en el tema de los puntos de honor. Y casi han llegado a los 200,000 de honor. 198,757 se han quedado. Soul, ya saben. Por acá debe, no sé si estará Soul, pero felicidades a todos los que han presionado. Para quedar en estos tops, gente, significa que has tomado demasiados nodos. Una barbaridad, gentita bella. Dice Tony, para los nuevos jugadores, dentro de 3 meses que cumple el servidor ya aparece, ¿cierto? Más o menos top level. ¿Es de 3? No, no es de 3, es de 4 a 5 meses aproximadamente, crack. Para que aparezca la isla perdida. 4 a 5 meses aproximadamente. No hay un algoritmo estable, pero toca esperarse nada más. Dice, hola Tony, buenas noches. Dice, ¿cómo fue la apertura de los 100 huevos y los 1000 puntos? No me salió nada chévere. Por ejemplo, en los 100 puntos me salió una acacia. Y en los 1000 puntos me salió otra acacia, gente. No sé por qué razón el juego tiene tanta mala suerte frente a mí. En los 100 puntos me salió una acacia y en los 1000 otra acacia, gente. Ni siquiera una del Barrenland. Lastimosa, gente. Lastimosamente. Ahora sí. Aquí lo pueden ver. Robot quedó en top 6. ZLS, BMS. Vale.
Tú con que llegues más de 100.000 puntos de honor es suficiente para llevarte las máximas recompensas. Pero de ahí presionarte hasta quedar top 1 ya es darle a todo, ¿no? A tope, a tope. Dice Tony, una pregunta. Si tomo 20 nodos y 11 los elimino y luego los vuelvo a tomar, ¿me dan más puntos? Si son los mismos nodos, sí te dan más puntos, crack. Sí te dan más puntos. Solo que preferible es tomar nodos de alto nivel, porque a la final no tiene sentido. Por acá dice, a mí salieron 3 golden en Lost Island, dice, y para seguir subiendo. Ya veo, Justin. Es lo malo, a mí no me sale nada, gente. Vamos a ver en el tema de muerte por alianza, ¿cómo quedaron? ZLS, TIC y Cole. Miren, estas 3 alianzas, ya saben que en ZLS y en la alianza de TIC, en estas 2 alianzas, gente, hay jugadores muy potentes. Para que lo tengan en cuenta. ZLS y la alianza de TIC, dentro de estas alianzas hay jugadores muy potentes. Podríamos decir que Cole, por hacer un trabajo en equipo con la alianza de TIC, lograron hacer frente a ZLS, ya saben, en el directo de 7 horas. ZLS aguantó a la alianza de TIC y a la alianza de Cole al mismo tiempo, y ahí es cuando se desgastó, y a la final el desgaste es notorio. Este Barren Land ha sido el más desgastante, es lo que me dijo Soul. Mientras han luchado demasiado en este Barren Land, gentita, todas las alianzas se han desgastado muchísimo, porque mantener como les digo, las kills y quedar en top y sucesivamente así durante todo el Barren Land es mucho desgaste, así que es bárbaro eso, gentita. A ver, puntos de competencia, ya saben, en este caso este jugador tiene más y ahí lo estamos viendo. Por acá clasificaciones de competencia, más o menos en el escenario 1. Vamos a ver, en el escenario 2 quedó Robot de top 1 igualmente. Y en el escenario 3 otra vez Robot, para que lo tengan en cuenta, miren. Esto está hablando clasificaciones de puntos de competencia por hormigueros. En este caso es de hormigueros por la temporada. Y durante toda la temporada obviamente la clasificación ha sido esta. Muy buena. Han hecho lo mejor cada alianza y sobre todo sus mejores jugadores de cada alianza. Han hecho lo mejor y han dado todo de por sí. Ahora, vamos a ver las kills que tiene hasta ahorita Robot. En total, todos quieren ver cuántas kills tiene en total. Y Robot tiene 30G de kills en total, gentito. Para que lo tengan en cuenta. Por acá dice, ¿te vas a unir a alguna de esas alianzas? No, Jax, me voy a ir a otra alianza. Me voy a ir a otra alianza, se llama MYM. Actualmente me dijeron que tal vez se vayan a cambiar de servidor. Es una alianza muy buena, pero voy a pasarme esa. Porque si me voy a estas alianzas de aquí, gente, es bien complicado mantenerse. Hacer kills en estas alianzas es complicadísimo. Si me voy, la única opción para mí es irme a la alianza de BMS o a la alianza de TIG. Una de las dos, pero es complicadísimo estar ahí. Por acá dice, ¿qué hormigas nuevas sacaste, Tony? ¿Cómo te fue? Misterioso, no me salieron buenas hormigas. Solo no me salieron ningunas del Barren Land. Voy a esperar a los huevos que te dan al final de la temporada, a ver si me sale algo chévere, porque ahí sí me aseguran una del Barren. Pero por ahora no me salió nada nuevo. Como les digo, tuve mala suerte en los 100 puntos de suerte y los 1000 puntos de bendición. Y ahí me salieron 2 acacias. Estoy con una maldición con la acacia, gente. Ahora sí, vamos por acá. Vamos a ver cómo están las zonas repartidas actualmente y por qué razón ahorita el campamento azul tiene 4000. ¿Cuánto era? 4000. Esperemos que cargue la pantallita. Vamos a ver por qué el campamento azul ya tiene 4620 puntos de maravillas. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Obviamente ya saben, el campamento azul ha dominado toda esta zona. Todo el campamento azul hasta la parte superior. Han dominado todo. Han obtenido esta maravilla. Mire, la alianza de TIG es tan fuerte que se metió por la zona de la alianza de Yoito. Lograron robarle la maravilla a Yoito, gentito. ¿Vale? Si se dan cuenta que ha habido una batalla muy ardua. Y obviamente desde aquí han hecho una buena lucha. No sé si Yoito quiso luchar, pero en este caso Yoito no le vemos que haya tenido buenas kills. Déjame ver esto. Yoito. Yoito tiene 2.7. No sé si haya luchado mucho.
Creo que hasta ahí se ha mantenido, pero no ha subido muchas kills en ese caso. Ahorita sí está en el periodo de liquidación. Vamos a ver otra más. Por ejemplo, aquí han resguardado todito esto. Acá igualmente han resguardado todito esto. Muy bien. La única maravilla que se ha tomado por parte del campamento azul hacia el campamento rojo ha sido esta, ¿vale? Solo esta maravilla ha sido el tema, ¿vale? Ahora sí vamos por acá. Cuando estás en el periodo de liquidación, eso es bien importante, gentita bella. Cuando están en el periodo de liquidación, y aquí te dice, ocupa esta maravilla no destruida cuando comience el paso de liquidación. Cuando tú comienzas y tomas esta estructura durante el periodo de liquidación, recibes puntos de maravilla, para que lo tengan en cuenta. Gracias a esto y que se han infiltrado en toda la zona de la alianza de Yoito, realmente no creo que Yoito ha luchado. Parece ser que no ha luchado porque en este caso BMS, miren cómo ha puesto. Ha puesto tantas torres para que no logren infiltrarse en su zona, porque el objetivo, a como se ha previsto, sabían que la alianza de Robot y la de TIG, imagínense, TIG ha tomado estos dos túneles. Que lo tengan en cuenta. TIG ha tomado estos dos túneles. Cuando tú tomas dos túneles, obviamente tu aliado no puede tomar otra vez el túnel porque ya se queda bloqueado. Entonces tu aliado es el único que puede pasar. En este caso no han querido infiltrarse más. Ya no han querido involucrarse más. Y solo han querido tomar esta maravilla de aquí. Y gracias a esta maravilla han logrado tomar, obviamente, y lograr muchos puntos de competencia. Es bárbaro lo que han hecho, gentita. Por acá dice, Yoito se rindió ante Robot, dice por acá. En este caso, miren, por acá Robot también sigue avanzando. Parece ser que Yoito ya no quiso luchar. Les dejó el paso libre en este caso. Tony, ¿piensas ir nuevamente al Barrenland o a la isla? También vi una información que la señorita Skate encontró sobre la nueva actualización del Barrenland. Claro, ella aclara que no es 100% confirmado. Verán, sobre esa información todavía no es, como les digo, no es 100% confirmado. Yo por ahora voy a ir al Barrenland, ¿vale? Yo voy a ir al Barrenland. Quiero la nueva hormiga de transportadoras, parece ser que es muy buena. Voy a ver si es que me sale esta hormiga. ¿A cuál me refiero esta hormiga de transportadoras? Vi a algunos jugadores que les estaba saliendo esta hormiga. Y esta hormiga es mucho más fuerte que Cristal Dorado, gente. Es esta hormiguita de acá que se llama... ¿dónde está? Esta de aquí. Es difícil de pronunciar su nombre. Paisedumimex glacilis se llama. Glacilis. Esta hormiguita de aquí, gente, vi a algunos jugadores que la estaban probando y está muy fuerte. Es un poco más potente que Cristal Dorado, ya que esta cura, ¿vale? Y tiene efectos de control. Te haces inmune a los silencios de efectos de supresión, desarme, silencio y caos. Esto es muy bueno, es una hormiga de full control y en el PvP se va a usar mucho. Hasta vi que esta hormiga hace bastante daño y algunos la estaban probando en pangolín y en marmota. No sé qué tan bien les haya ido. No en pangolín, no, o en marmota sí lo probaron. No me acuerdo, creo que la anterior marmota sí la probaron. No me acuerdo muy bien, pero vi algunos reportes que algunos lo estaban probando ya en pangolín. Y en pangolín iba bien. Iba bien, gentita bella. Por acá dice, TIG tocó la maravilla y después llegó CTLS para ayudar a Yoito, dice. Y el campo rojo lo regresaron a la maravilla de Chom. Ayer TIG luchó otra vez y ganó la maravilla por fin. Vale. Ok, entiendo, por eso han hecho varios puntos. Por acá dice, yo la tengo, dice, me salió en los 1000 puntos de bendición. Puf, Anis, bendecido, crack. Es una muy buena hormiga de transportadoras. Pero como tú eres arquera, no te favorece mucho. Por acá dice, yo entré a Los Island, dice, en la próxima oportunidad entraré al Barrenland. Dale, Justin. Bien, te puede favorecer. Esta hormiga es la que quiero yo. Yo voy a ir otra vez al Barrenland para que me dé más probabilidades de que me salga esta hormiga. Porque esta es muy buena, gentita. Es muy buena. Realmente tiene muy buenos efectos. Dice, ¿y no sabes si la melee es buena? La de transportadoras. No. No he visto hasta ahorita un jugador que le haya salido. En este caso, quién sabe, me sale a mí o me puede salir la otra hormiga. Pero lo que quiero es que no me salga de arqueras ni de guardianas.
por favor, que el juego en estos huevos que me va a dar al final de la liquidación. Ya saben que una vez termine el Barrenland, les van a dar estas recompensitas. Estos huevitos de aquí. Que en los primeros 5 tiros te aseguran una hormiga del Barrenland. Pero lo único que quiero, gentita, es que no me salga, ¿vale? Lo único que quiero es que no me salga una de arqueras, ni de guardianas. Quiero que me salga de transportadoras nomás, porque ahí sí voy a sufrir, gente. Voy a sufrir porque, podríamos decir, en el tema de incubación, este ha sido el Barrenland o la oportunidad de incubaciones más mala que he tenido, gente. Más malita. Tony, gané la isla desierta. Dice, quedé primero en las 3 etapas. Qué suerte la mía, dice por acá. No es suerte, crack. Es mucho esfuerzo y muy buena, crack. Por acá dice, se renovó la suscripción. Dale, Devani. Te agradezco muchísimo por el apoyo. Puf, ya tienes la siguiente medalla de membresía. Bienvenido, crack. Tony, ¿y la melee de arqueras? Ah, ese sí tengo algunos reportes. Y Soul la tiene con estrellas ya. No sé si Soul esté aquí. Yo no he visto cuánto... Bueno, he visto que activa muy poco. Pero no sé si en el PvP esté potente. No sé si algunos jugadores ya la estén usando. La melee de arqueras a algunos les ha salido, sí. Ya la han estado subiendo. Soul es un claro ejemplo. Él ya la tiene con estrellas. No sé qué tan buena la vea él. Yo por ahora... les podría decir que en el tema de las hormigas arqueras y sobre todo la melee, a algunos les ha salido, pero no tengo mucha información. Dice, siento decírtelo, dice, pero a ti no te pueden tocar todas las del Barren, dice, porque eres perdedor del Barren, dice por acá. Ah, sí, Arnaldo, tienes mucha razón. Las únicas que me van a tocar es estas, por ejemplo. Por eso es que dije que no me toque de guardianas o arqueras. Por esta razón, crack. Vamos por acá. Tengo que ver las del perdedor. A mí me van a dar las del perdedor, que son estas. Mira, aquí está la hormiga que quiero. Quiero esta hormiguita de aquí. No quiero esta de arqueras ni esta de guardianas. Que no me salga estas dos es suficiente. Solo quiero esta. Por eso les digo, si yo voy al Barren y tengo la suerte que solo me salga esta, bendecido con el de arriba, gente. Bendecido con el de arriba porque solo quiero esa. Pero si me sale una arquera o una guardiana, ahí sí va a ser pésima la incubación, gente. Dice, déjame verla, quiero ver su potencia. Por ahí Soul la sacó, verás, esta hormiguita de melee. Activa poco, eso sí te voy a decir, activa muy poco. Pero cuando activa... ¿Por qué activa muy poco? Es que el tema de esta hormiga es tiene full pasivas. No es que sea una hormiga que tenga mucho ataque para que puedas hacer mucho daño al enemigo. No está centrada en eso. Más bien full PvP es esta hormiga de aquí. Por acá dice, a mí en los Isla me salen puras cristal. Puff, crack, Justin, qué envidia de ti. Es PvP nomás esta hormiguita de aquí, crack. Por ejemplo, esta de acá yo vi que es buena hasta para el PvE. He visto. Dice, peor yo, dice que me tocaron 2 Nimble. Arnaldo. Como te digo, a mí en los 100 puntos de suerte y en los 1000 puntos de bendición me salieron 2 acacias, crack. O sea, en tu caso igualmente las Nimble. No sé por qué me está saliendo muchas Nimble. Eso no tiene sentido, gente. Es muy troll el juego. Por acá dice, imagínate que en los últimos huevos te salgan 2 de esas hormigas. No, gente. No quiero esta de aquí, no quiero que me salga ni esta. Quiero que solo me salga esta de acá. Porque esta está muy buena, gente, para transportadoras. Reporte en la alianza. Por acá Soul mandó reportes en la alianza, gente. Para que lo cheques, Justin. Para que veas más o menos qué tan fuerte es esta hormiguita de acá. Más o menos para que lo compares. Ya la tienen 4 estrellas, mira. Berserker 6 habilidades. La Acacia 7. Pero en este caso atacaste un nodo, ¿verdad? Claro que sí, un nodo. Para que lo tengas en cuenta, mira. No activa mucho. Yo he visto que esta hormiga activa entre 3 a 4 habilidades aproximadamente esta melee. Pero el hecho es que esta hormiga está centrada más en el PvP. Para que lo tengas en cuenta y analices las habilidades. Vamos por acá. Esta de acá no la tiene todavía. Si tú ves, dice, en las 3 primeras rondas, el ataque de todos nuestros equipos de tiradoras aumenta un 62% y el daño de los ataques normales aumenta un 82%. ¿Te das cuenta? Esto no es una habilidad que podríamos decir que se active, ¿no? No es una habilidad que se active. Solo te dice que en las 3 primeras rondas vas a tener
un aumento en el tema del ataque de tus equipos, un 62%, y el ataque normal aumenta un 82%. Son solo pasivas nada más. En este caso igualmente, mira, en las 3 primeras rondas, todo dice en 3 primeras rondas. Por eso es que esta hormiga vas a ver la que activa 3, 4 habilidades nomás. Y aquí te dice igualmente, en las 3 primeras rondas, nuestras tropas de primera filia, y así sucesivamente. Entonces, no es una hormiga que vaya a activar demasiado. Pero de ahí que funcione, no sé si Soul ya la ha probado en mina, a ver qué tal funciona o cómo se desenvuelve la hormiga, pero ahí la puedes ver. 3 habilidades, no es que sea una hormiga que haga mucho daño, pero está encargada de bufear tu propia unidad nada más. Por acá dice, los ganadores se llevan todas las posibilidades de todas las hormigas nuevas. Exacto, Anis. Exacto. Por acá dice, esa hormiga casi no lanza habilidades, pero da muchos buffs. Exacto, gente. Tiene muchas pasivas para tu equipo. Es una hormiga full PvP. Full PvP, gentito. Por acá dice Tony, ¿qué es PvP? Perdón, soy nuevo. No te preocupes, Luis. PvP significa, en sus siglas en inglés, player versus player, ¿vale? Player versus player. Significa jugador versus jugador. Hay hormigas que son buenas cuando vayas a enfrentarte a un jugador. Por eso es la denominación PvP, ¿vale? Dice, es como la sexta habilidad, ¿verdad? ¿O no? Más o menos, crack. Dice, ¿bufea solo mi línea o la unidad entera? La sexta habilidad, déjame ver. Hablas de la sexta. A ver, acá está. Por acá dice, nuestra tropa de la primera línea, dice. Aquí dice que la primera línea entra en un estado de contraataque. Al recibir ataque, vale. Devuelves daño, imagínate. La última habilidad hace que tengas un contraataque y devuelves parte del daño que te vayan a hacer. Es muy bueno esto. La línea delantera recibe este bufo. Y obviamente es la línea que le vas a poner a esta hormiga. Obviamente bufea toda la línea. Esta de acá en las 3 primeras rondas, 57 de probabilidad de todos nuestros equipos entren en estado de salpicadura. Vas a tener daño crítico aquí. El ataque normal también causará un daño a las 2 tropas restantes. Con esto vas a hacer un poco más de daño. En las 3 primeras rondas el ataque de todos nuestros equipos de tiradoras. Sí, de todos nuestros equipos, dice por acá, dice. El ataque de todos nuestros equipos de tiradoras aumenta un 62%. Significa que las 3 líneas de tu equipo, o sea, todo el equipo, las 3 líneas van a recibir este bufo. Es muy buena esta hormiga, sinceramente. Dice Tony, siempre 3 habilidades, dice. Bufea solo la línea o la unidad entera. Bufea toda la unidad y además de eso la quinta habilidad da efecto de contraataque. Es muy buena esta hormiga, al parecer. Dice, ¿por qué estas hormigas habilidades siempre por luchas demasiado daño antes de la batalla? Vale, Soul. Por acá dice Soul que solo esta hormiga activa 3 habilidades. Solo van a verla activar 3 habilidades. Eso es bárbaro. Solo 3 habilidades van a ver que esta hormiga activa. Vamos a ver el reporte en temporada, dice por acá. Muy bien, aquí hay un reporte ya un poco más claro. Este es versus un jugador ya. PvP. Uy, el buen Soul ya subió el insecto. Miren, el nuevo insecto nivel 59. El buen Soul ya farmeando, gente. ¿Cómo estás, Jordani? Bienvenido. Dice, saludos, Tony. Buenas noches. Llegué tarde. ¿Quién ganó el Barren? Ganó la alianza de... o el campamento azul en todo caso. Ganó el campamento azul. Y bien merecido esa victoria. 3 habilidades. Dice Soul que siempre vas a verla activar 3 habilidades. Y ahorita Soul la está probando. ¿Ya le añadiste a tu formación Pro Soul? ¿Ya las vas a usar permanentemente? Porque la está usando, miren, de segunda línea. Déjame ver esto. Tengo una curiosidad. No me fijé de la última habilidad. Dice, nuestra tropa de primera línea con... Ah, ojo. Vale, vale. Ok. O sea, si tú colocas esta hormiga en segunda línea, esta habilidad le va a dar... el contraataque le va a dar a la primera línea. Significa que, por ejemplo, si colocas a Cassia en primera línea, la Cassia va a devolver parte del daño por la habilidad que le va a bufear, en este caso, esta hormiga. Es curioso, gente.
Es muy bueno, gente. Aquí te dice, nuestra tropa de primera línea entra en un estado de contraataque. O sea, si esta hormiga no estuviera en primera línea, bien le bufea a la primera, o sea, a la hormiga que está en primera línea. Yo pensaba que iba ligada a la primera, pero imagínate, si la colocas de segunda, la quinta habilidad bufea a Cassia. Y Cassia va a tener un efecto de contraataque que devuelve el daño. Ok, muy buena. Ok. Está bárbaro, gente. Bárbaro. Obviamente se enfrentó a un jugador. ¿Qué tan fuerte es el otro jugador? Dios santo. 1.8, miren las bonificaciones que tiene. Una barbaridad. Es que Soul, gente, es un jugador top. Un jugador muy top, gentito. Tiene muy buenas bonificaciones. Cuatro habilidades. Vale, 4 estrellas. Perfecto. Ahí vayan viéndolo, gente. Al que le vaya saliendo, vayan probándola. Porque no sé si Soul la vaya a tener comunidad pro. Él irá viéndolo. Porque dice que esta hormiga solo activa 3 habilidades. Nada más, gente. Ya saben que todas las habilidades de esta hormiga van ligadas a las 3 primeras rondas. Significa que en las 3 primeras rondas va a hacer todo lo que más pueda con sus habilidades. La quinta habilidad, si no es una habilidad... Ah, no, sí es una habilidad que entra en las 3 primeras rondas, si no me equivoco. Y todas las habilidades son las 3 primeras rondas. Ah, no es combate. Vamos por acá. En las 3 primeras rondas. En las 3 primeras rondas. Y en las 3 primeras rondas, sí. Solo esta hormiga va a ser... Podríamos decir su máximo de activación de habilidades 3 rondas, nada más. Pero lo bueno es que siempre va a activar habilidades en esas 3 rondas, gente. Sí o sí, gente. En las 3 primeras rondas siempre va a activar. Lo bueno es que es eso. En las 3 primeras rondas siempre te va a activar. Pero una vez pase las 3 rondas, en las demás rondas sí ya no entra en efecto esta hormiga. Entonces las dejaría ahí. Dice Tony, ¿las hormigas morados sirven? Las moradas, crack, no sirven mucho. Las doradas son mucho mejor. Pero al inicio tendrás que ir subiendo alguna morada que otra para que te ayude a fomentar tu pro. Pero yo te diría que te guardes todos los recursos para mejorar tus hormigas doradas nada más. ¿Cómo estás, Hot Moto? Bienvenido. Ale y Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, entonces muerte ya sale del meta. No, todavía no. Verás. Para el tema del PvP, he visto que ya no usan muchos hormigas de la muerte. En el PvP, ¿vale? Pero en el PvE sí vas a tener que usar la hormiga de la muerte. Porque cuando activa muchas habilidades hace demasiado daño. Ya lo iremos viendo más adelante. Por ahora, si es que tuvieras entre escoger hormiga berserker y hormiga de la muerte, mejor escoge berserker. Berserker es mucho mejor. Pero para que te salga berserker es un poco complicado. Ya saben el tema de las habilidades, ¿no? ¿Qué diga de las habilidades? El tema de tu suerte, ¿no? Y el tema de las incubaciones, tienes que estar en el Barren Land o en los Island para que te dé más chances de salirte la hormiga Berserker. Pero como les digo, si tienen entre escoger entre hormiga de la muerte y Berserker, escojan la Berserker, es mucho mejor. Por acá dice, es como la muerte pero del PvP, dice, solo que sí o sí activa kills. Exacto, Justin, más o menos así podríamos hacer la comparación. Como les digo, hormiga de la muerte ya no lo van a ver mucho de aquí en adelante por el tema de que a algunos ya les va a salir la Berserker. Y con estas transmisiones que hemos visto de que jugadores muy fuertes usan a Kashi Berserker, obviamente esa formación es la más popular entre jugadores muy pay to wins. Y obviamente teniendo más opciones entre otras hormigas pay to win, escogen mejor a Kashi Berserker, que es una formación muy buena y hace que te bufee mucho la unidad, ¿no? Entonces, como les digo, entre escoger esas hormigas, escojan la formación que está en meta, ¿no? En este caso, la hormiga transparente también es buena, pero es pay to win. Acá si Berserker, gente, un buen combo. Activa demasiadas habilidades. Dice, si es por error subiste una morada, ¿hay manera de recuperar la experiencia usada? No hay manera de recuperar la experiencia lastimosamente de una hormiga.
Cuando tú la matas no te devuelve nada de experiencia. Lo único que te devuelve es las esporas Hot Moto. Dice Tony, por favor, muestra a sus espectadores los rangos de miembros de Códice y explique por qué. Ah. Vale, vamos por acá. Miren. Pueden ver que a comparación de las anteriores transmisiones, hemos visto que han cambiado los R4. Listo, van a ver todos los R4 de esta manera. Van a ver todos los R3. Y aquí Fabián está dentro de los R3. Van a ver dentro de los R2. Todos los R2. Y no sé si haya R1. Los R1 son aquellos que ya obviamente no han participado de todo el Barrenland. Han sido personas que no son muy activas y no han apoyado mucho a la alianza, ¿vale? Y sobre todo algunos que no han entrado desde que empezó tal vez el Barrenland. Y algunos que se han desconectado varios días. Esto es muy importante, ¿vale? Yo sí les he dicho, cuando yo era líder de mi alianza, yo siempre organizaba a todos los jugadores de entre los que apoyaban más, aportaban más al Barrenland, los iba ubicando entre R4, R3, R2, R1 y así sucesivamente, ¿no? En este caso estamos viendo un claro ejemplo de que la alianza de Robot obviamente ha hecho una repartición de jugadores para que reciban buenas recompensas y sobre todo para tratar de recompensar que dentro del R4, R3, R2, R1 pues tengas un mejor cargo y te sientas un poco más amigable con la alianza, de que premien tu participación, ¿no? Obviamente si tú estás en el Barrenland ya no mide si estás en R4, R2, R1 el tema de las recompensas, ¿no? O si me dirá eso, déjame ver. Porque en el Lost Island es así, ¿vale? En este caso creo que el Barrenland no te da recompensas por rango. Voy a chequear acá. Sí, no te da recompensas por rango. Ahora dependiendo de tu participación es nomás. Perfecto. Entonces, pero a la final la alianza, el objetivo de esto es que organicen a todos sus jugadores, dependiendo de la participación que hayan tenido y sobre todo a la organización que hayan tenido, ¿no? De esta manera es como la alianza de Robot, podríamos ir, coloca a sus jugadores para tratar de recompensar, obviamente, como les digo, el tiempo y lucha de lo que hayan participado en toda la alianza. Así que eso es muy bueno, gentita bello. Es lo que han hecho en esta parte. La alianza de Robot, obviamente, como les digo, dice, sí lo hace, dice por acá. Por acá dice recompensas por rango, Tony, pero no hay mucha diferencia. Sí hay recompensas por rango, es en serio. ¿Y dónde se ve eso? Ah, ok, sí. Tienen razón. Tienen razón. Sí. Tienen razón, sí. Todavía sigue valiendo eso. Me retracto de lo que dije, gente. Ahí me equivoqué. Creo que antes sí lo había visto, pero tal vez lo olvidé. Sí, tienen mucha razón. Tienen mucha razón. Estrando de líder, R4 oficial, R3 y toda la recompensa de los miembros. Recibes un poquito más de recompensas, pero a la final no son tantas diferencias, ¿no? Lo bueno es el tema de la duración del skin, podríamos decir nomás. El líder lleva 30 días, los oficiales 20, 15, 7 y 7 días más o menos. El R3 y R2 y R1 podríamos decir no tiene tanta diferencia de recompensas más o menos. Vale, sí. Sí, gente, tiene mucha razón. El tema de la recompensa sí afecta. Sí, allá me retracto, sí, allá me equivoqué. Tiene mucha razón. Por eso es que han hecho, obviamente, como les digo, colocar a tus jugadores, dependiendo de la participación que hayas tenido en R4, R3, R2 y R1, pues es una forma de agradecer su participación y su actividad. En este caso, la alianza de Robot ha hecho esto. Ah, lo que me dijo, verán, Robot, o en sí toda la alianza, daría, podríamos decir, el R5 al mejor jugador. No podríamos decir al mejor jugador, más bien al jugador que haya más participado y haya apoyado más a la alianza. Lo que pasa es que Robot o todos los R4, los que están a la cabeza de esta alianza, no quieren dar, podríamos decir, no quieren dar el líder a otro jugador, porque tienen el miedo de que vayan a disolver la alianza, gente. Ya saben que a la final
si tú confías a un jugador R5, él tiene la posibilidad de disolver la alianza, o sea, eliminar la alianza, gente. Y eso es un peligro posiblemente para la alianza. En ese caso, todos mantienen de que Robot se lleve las mejores recompensas, en este caso de R5. Y pueden ver que el Ares, reclutador y consejero, y el diplomático son jugadores que hayan apoyado más y hayan participado más en este Barrenland. Por ejemplo, en este caso Soul era diplomático, pero Soul no está aquí, miren. Soul era diplomático, pero él decidió ceder su puesto de diplomático porque los que tienen títulos reciben un poquito de mejores recompensas, ¿no? Entonces, en este caso Soul debe estar de R4, si no me equivoco, ¿o no? Oh, Soul no está en R4, sí. Está en R3. Parece ser que está en R3 porque no entiendo. ¿O cómo se llama ahorita? Claro, se llama Soul. O se me pasó. Si no está aquí en los R4. Por ejemplo, Capal está en R3, miren. Capal debería estar en R4, pero me imagino que él trató de ceder las recompensas. Creo que es así, ¿no? Me imagino, porque Capal, ya saben, por lo que ha participado, me imagino que debe llevarse una recompensa del R4. Pero como Capal es humilde, gente, mejor decide dar una recompensa del R4 a otro jugador que lo puede necesitar más. Ahí ven la humildad de los jugadores, gente. Y no lo veo por acá. Por acá dice, está en R2. Soul está en R2, miren. Sí, Soul está en R2. Humilde Soul, gente. Dese en cuenta, humilde el buen Soul. Cediendo las recompensas. Eso hacen grandes líderes, gente. Ceder recompensas a otros jugadores que lo pueden necesitar más, ¿no? Por eso se caracteriza su alianza. Muy buena esa parte. Es un muy buen gesto para los jugadores de esta alianza. Muy buena, gentita. Dice, sí, a mí me tenían en R2 siendo el que más ayudaba a la alianza. Ahora sí, fui a un servidor más justo y saqueador, dice por acá. Ya veo. Yo era muy activo, pero mis tareas me tienen sin tiempo, dice. Y si entro 2 horas al día y el entrar, la calistenia me deja cansado y pues no me deja mucho tiempo de actividad. Ya veo, Justin. Por acá dice Tony, ¿cuánto tiempo tienes pensado irte a la nueva alianza? Tony, Tony, ¿cuánto tienes pensado irte a la nueva alianza? Me voy a su alianza. O sea, al Nardo ya saben que muchos vamos a ir a la alianza de Arnaldo. Algunos jugadores. Yo voy a ir a tu alianza apenas termine el Barrenland. O apenas empiece el crossover. Apenas empiece el crossover yo me paso a tu alianza, crack. Entonces, imagínense, esto es una muy buena forma de recompensar a sus jugadores. Muy buena, gente. ¿Cuánto terminó con kills? 19G. Es que es alto, gente. Es alto. Dice, también queremos darle a los jugadores que puedan jugar libremente los restos de criatura, vale. Los jugadores más grandes los ganan bien independientemente. Capal y yo elegimos para el equipo. Vale, Capal. Vale, Capal y Soul. Dale, Soul. Muy buena. Muy buena, muy bueno. Eso es un buen gesto. Porque a la final piensan por la alianza, no de forma individual. Esto es bien importante y hace mucha diferencia a los líderes, gente. Entre ser muy individualista o ser más bien una persona que piensa en equipo. Como ya saben, dice que Capal obviamente como ya tiene 3T10, tiene muchas evoluciones altas, para él ganar restos de criatura es mucho más fácil y ya no gasta demasiado. A comparación de otros jugadores que todavía están en ese proceso, ¿no? Y esto es un buen gesto. Por acá dice, Robot ya tiene la nueva skin. Debe tenerlo, crack. ¿Me estás afirmando o me estás preguntando? Debe tenerlo ya. Déjame ver la posición, la estrella del hormiguero que tiene. Obviamente tienen las nuevas skins, gente. No me había dado cuenta, Capal y Robot tienen las nuevas skins. Y parece ser que desbloquearon el siguiente nivel de estrella, gente.
Me parece que han desbloqueado el siguiente nivel de estrella también. Eso es curioso. Oh, gente. Esas skins se ven chéveres también. Por acá dice incluso los R0 se llevan recompensas. A ver, déjame ver. Parece ser que los R0 no se, los rangos 0 no se llevaban recompensas. Hasta donde yo sabía. Porque ahora, si tú te quedas en rango 0, tú vas al tema de las recompensas. Por ejemplo, vas por acá. Acá mismo. Y vas por acá. Mira, en la parte superior. Uy, no es aquí. Es acá. Aquí tienes que verlo. Mira, mira, aquí tienes que verlo. En la parte superior dice, en el momento del arreglo, tu campamento gana, recibes estas recompensas. Aquí te dice, los miembros de rango 0 no pueden obtener esta recompensa. ¿Vale? No recibes estas recompensas, pero lo que sí recibes es... Creo que lo que sí recibes es esto de aquí. Esto de aquí sí recibes. Estas recompensas de aquí creo que sí las recibes. O no. A ver, las recompensas están determinadas por la victoria. Perfecto. Recompensas. Puntos de clasificación. Sí. Solo estas recompensas vas a recibir. Nada más. Solo estas recompensas recibes. Nada más. Si tú estás en rango 0, solo estas recompensas recibes. Pero no vas a recibir las recompensas estas de acá. Que son por el tema del campamento ganador y perdedor, eso sí. Esto de aquí no recibes. Solo estas recompensas de acá nada más. Para que lo tengan en cuenta. Por acá dice Tony, por favor, muestra el kill de ranking. Listo, listo, ahorita los muestro. Sí, va. Sí, sí. Ahorita lo vi, Justin. Ahorita lo vi. Tony, estoy peleando con un servidor de Robotis. Soy del 559 y estoy perdiendo. Puf, crack, es que ese servidor es muy fuerte también. Ahí lo pueden ver, miren. Una barbaridad lo de kills que tienen ahorita. Es bárbaro. Por acá dice, qué sucio es este skin, dice por acá. El buen Soul también se sacó la skin, gente. Qué bárbaro. Aquí ve reportándose el buen Soul también con la skin. Ah, ya sé por qué dicen que es un poco sucia esta skin. Es que se mueve de una forma extraña, ¿no, gente? Se mueve de una forma extraña. No sé qué estuvieron pensando los desarrolladores para crear este skin, gente. Dice lo que te da el insecto por 5 también. ¿En serio también? A ver, déjame chequear eso. Las recompensas por 5 también. A ver, esto sería por acá. Casi, sí. Así. Sí, sí, esto también reciben. Tienes mucha razón. No recibes esto de acá nomás. Pero sí recibes esto de aquí, siendo en rango 0. Bueno. No recibes todas las recompensas posibles, pero sí recibes algunas. Dice, viéndola bien, está muy inapropiado, dice por acá. Sí, para el que piensa mal, ¿no? Y aún así se lo sacaron, gente. Aún así se lo sacaron. Más o menos, ¿cuánto te costó Soul sacar la skin esta? Porque esta tiene el mismo valor de una hormiga pay to win. Más o menos. Y tiene el valor de 6000 puntos. Te puedes sacar una hormiga o uno de guardianas, más o menos. Curioso, gente. Pero se ve chévere. Tiene buenos brillos y todo. Pero como les digo,
No sé por qué los desarrolladores quisieron aportar con este skin, ¿no? Es que hay mucha gente mal pensada, gente. Ay, Dios. Reclamemos esto. Muy buena ahí. $300. Ok. La skin $300, gente. Buena, buena. Ah, también sí se dieron cuenta que, bueno, algunos ya deben haberlo visto. En la tienda pueden sacarse el conejito, gente. Este conejito también es bonito. El conejito y añadieron otra marcha. Si no me equivoco es esta de aquí. Esta marcha de aquí añadieron más. Por ejemplo, los que tienen la flor de loto. Te sacas flor de loto. Esto ya es para las chicas, ¿no? Por ejemplo, te sacas la flor de loto y te sacas este skin de aquí. Que ya tienes un combo bonito ya. Tiene doble estrella rojo, dice por acá. Ah, vale. O sea, estos jugadores todavía no tienen la doble estrella. Ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a los de Tig y Joito, dice que tiene ya. Algún jugador de Tig debe tener ya. Yo pensaba que esa era la doble estrella todavía. Pero no la muestran, mira. No están mostrando las estrellas, pero... Vamos a ver a Joito si ya la tiene. A ver, para verlo. Esperemos que Joito esté por acá a la base. Acá está. Oh, tiene como un brillo. Ah, miren cómo le sale como efectos y como rayos, gente. Oh, está media chévere. ¿Dónde está el de Tig? ¿O estoy ciego? Ah, cierto, estoy ciego, gente. Aquí está. Cierto, cierto. Tienes mucha razón. Estoy ciego, gente. Sí, sí, miren, miren. Hoy se ve chévere. No, para serle sincero, sí se ve bien. Le sale como rayitos y algunos efectos de color rojo. Mano, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, crack? Tony dice, ¿qué consejo más actual para el primer isla perdida de unos puedes dar? Que no haya estado en las anteriores videos. Creo que está todo, crack. No hay algo que te pueda ayudar apenas inicies la isla. Todo está cubierto. Te recomendaría ver un video si es que no has visto. Es no cometer errores al empezar en el Lost Island. Ese es el único video, el más actual que he hecho. Para que lo puedas ver. Dice, Joito tiene doble estrella roja, dice. Esta máscara más el hecho de que sus servidores son más antiguos. Por lo que estuvieron más máscaras de marmota que les permite tener doble estrella roja. Claro, tienes mucha razón también. Sí, sí, sí. Tienes mucha razón. Nuestro servidor no tiene la edad suficiente. Robot necesita alrededor de un mes. Ah, vale. Solo por la antigüedad es. Ok, ok. Tienes razón. Tienes razón. Dice yo que me sentía potente con mis estrellas azules, dice por acá. No, sí, se ve diferente, gente. O sea, no solo es la estrellita. Por ejemplo, si vamos con Joito. ¿Qué digo con Joito? Si vamos en este caso con Robot y Capal. Mire, la estrella solo brilla como color doradito nada más. Es un color dorado y la estrellita ahí normal. Pero a diferencia de esto y la siguiente estrella sí tiene mucha diferencia. Tiene mucha diferencia. Tiene mucha diferencia. Solo que esto tapa, gente. No. Este jugador está tapando la estrella. Vamos a ver a Joito. Vamos a ver a Joito. A Joito se le puede ver mejor. Porque ahí está. Aquí se lo puede ver, mira.
Y hay diferencia, gente. Luis Hernández, ¿cómo estás? Dice, hola, ¿qué tal? Dice, saludos. Estoy muy bien, ¿tú cómo estás, crack? Saluditos para ti. Se le está tapando, se le tapa la... Por esto digo que vamos a ver a Yoito. Miren, por ejemplo, miren. ¿Por qué algunas veces el hormiguero de acá tapa la estrella y a otras veces no? Eso es como que es un bug que deben arreglar. Miren, ahora sí se puede apreciar bien la estrella en los de TIG. Antes no se podía apreciar porque podríamos decir, la descripción de este hormiguero tapaba la estrella de acá. Dice, gracias por dejarnos ver pedazo de cuenta. Dice, ¿de qué país eres? ¿Me preguntas a mí, Juliano, o otro jugador? Dice, además de la estrella roja con rayos, debajo tiene una estrellita más pequeñita. Más pequeñita. No la veo. Pero está chévere. Por acá dice, ¿el gato también tiene esa estrella? Debe tenerla. Claro, el gatito, el Crowcat debe tenerla. Vamos a ver, vamos a ver. Si es que está mostrando la estrella, obviamente. Aquí está Crowcat, pero no muestra la estrella, gente. Por acá dice, ¿qué significan las estrellas? Significa que tienes todas las skins del juego. O sea, entre mayor nivel tenga la estrella, significa que has comprado todas las skins del juego y obviamente es mucho dinero ahí. Tiene la nueva skin. Yo digo que sí tiene la nueva estrella. La estrella esa. Porque este es del servidor 83, creo que es. Ah, no, 82 es. Servidor 82. Entonces, es potente. Como les digo, hay un pequeño bug. Por ejemplo, vamos a ver. Miren, ya está tapando la estrella, miren. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, salimos. Volvemos. Miren, no se acomoda. Vamos a ver otro lado. Y volvemos. Es como que se tapa. Y miren, todavía sigue tapado. No sé por qué a veces... Esto es como un pequeño bug. Vamos a ver si nos movemos de un lado a otro. Y volvemos. A ver si se arregla. Ahí ya se arregló, miren. Ya se puede apreciar mejor. Hay un pequeño bug ahí. Nixon, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, la estrella del skin del árbol de Navidad está más potente, dice por acá. La del árbol de Navidad. Esta de aquí. Bueno, está más grande, ¿no? Pero en el tema de efectos y esas cositas se ve chévere esta estrellita de aquí. No, sí está propia. Sí está chévere, gente. Muy buena y muy buena ahí. Esto significa que tú tienes todas las skins del juego y sobre todo el tema de la marmota también. Ya has quedado en buen lugar varias veces. Muchísimas veces. Significa que has quedado en top 1 bastantes veces. Vamos a ver que estos son los jugadores o dentro de los pocos jugadores que tienen estas estrellas. No sé si sus servidores ya han visto estos tipos de jugadores, pero ahorita, gracias a que nos prestan las cuentas y en estos Battle muy altos y de altos niveles, podemos ver esto, que es muy épico, gente. Por acá dice, debería agregar poder usar, dice por acá. También tienes razón, eso incentivaría a muchos a sí o sí a comprarlo. Después de la estrella roja, ¿qué sigue, Tony? Después de la estrella roja, ¿qué sigue, Tony? Dice por acá. Nickdar, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé. Creo que se hará más grande o posiblemente un poquito más grande y le salga otros brillos. Ya es que no sé, a comparación de la primera estrella y esta sí hay punto de diferencia. Dice, yo soy feliz con mi estrella verde, dice por acá Ángel. Yo, por ejemplo, tengo 2 azules nomás. Ya estoy próximo a sacarme las 3 moradas, pero me falta mucho camino todavía. Para llegar a las 4 por lo menos, los 4 doradas.
Por acá dice Tony, ¿las algas sirven para bajar los niveles de los insectos? ¿Me devuelven lo invertido o no? Quiero cambiar la rama. Ah, Nixon, sí. ¿Te sirve para reiniciar los talentos del insecto? Sí. Puedes mejorar otra rama. Pero no te quita los niveles para utilizar esos niveles en otro insecto. Eso no sirve. Solo sirve para reiniciar los talentos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Las algas solo sirven para reiniciar talentos. Ya hay otro ítem que te sirve, quitar los niveles al insecto para utilizarlos en otro. ¿Y qué buffos da esa estrella? Jack, sí, no, desconozco. Desconozco, pero ya hay una imagen. En el grupo de miembros del canal pasé la imagen, pero está en... Parece ser que está en coreano el idioma. Tocaría traducir esa imagen que les pasé. ¿Qué buffos daba? Ni yo mismo lo traducí. Pero más adelante lo voy a traducir a ver qué da esa estrellita de ahí. Me imagino... A ver, déjame ver. Sí, creo que hay filtraciones de qué es lo que da. Voy a ver esa parte. Por acá dice, y la estrella, dice, y la siguiente estrella sale como fuego al lado, dice por acá. Todavía Nano no se sabe, porque obviamente estos son los últimos jugadores que tienen, podríamos decir los últimos, ¿no? Entre comillas. Son los jugadores que obviamente por el dinero que tienen logran sacar estas skins, pero de ahí es complicadísimo. O sea, el dinero que has invertido ahí. Dice, vale bro, dice, esa era mi duda, gracias. Dale Nixon, no te preocupes, aquí estamos para resolver dudas. Dice, ¿la skin de la ida y el Barrenland que te dan te ayudan a subir estrellas? La skin de la ida y el Barrenland... No, no Yonko, no te ayuda para subir. Gracias por el super chat, crack. No te ayuda para subir, Gracias por toda su cobertura informativa. Lastimosamente no te ayuda, solo te da las bonificaciones. El próximo evento, Tony. El buen Soul. Qué crack el buen Soul, gentita. Qué crack. Dice, gracias por toda su cobertura informativa en este Barrenland. Dice, esperamos con ansias el próximo evento, Tony. Oh, Soul, que va. Yo más bien agradezco, realmente agradezco a tu alianza. Agradezco a tu persona y sobre todo a Fabián que nos avisó sobre todo este Barrenland. Porque sin él no hubiéramos visto la tremenda transmisión que hubiéramos y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? No hay nada que agradecer, realmente me siento yo más bien agradecido con ustedes porque me dieron la oportunidad de transmitir este Barrenland épico y me dieron la oportunidad de poder mostrar qué tan fuertes son ahora los jugadores o los mayores jugadores de este Barrenland, porque ya saben que este es, podríamos decir, y ya deducimos que es la alianza o la agrupación, no la alianza, la agrupación del Barrenland más fuerte de todo de ANS, porque este es el SL1, ¿vale? Aquí lo pueden ver. SL.1 es, podríamos decir, la agrupación más fuerte de todo de ANS. Aquí podríamos decir que son las alianzas más fuertes de todos de ANS. Y dentro de esas alianzas los jugadores más fuertes también. Gracias Soul, de corazón te agradezco muchísimo. Y que Dios y la vida te devuelve el doble y miles de multiplicados por todo lo que has donado en la transmisión. Y un abrazo para ti, crack. Espero que la pases muy bien y que hayas disfrutado de toda esta transmisión que hemos hecho. Y sobre todo las transmisiones anteriores también de todo este Barrenland que hemos hecho también. Muy buena ahí. Dice, ¿cuántos miembros hay en el canal? Ahorita aproximadamente hay unos 102, 104 miembros del canal aproximadamente. Un aproximado ahí. 102, 104 miembros del canal. Ahorita se unió uno más, sería unos 105. Tendría que ver otra vez. Pero ahorita lo que van a participar en el siguiente sorteo que se viene, gente, es bárbaro. Ya saben, está confirmado 10 paquetes de insecto y eso es una barbaridad. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido, crack. Por acá dice, solo le dan tiempo, pero deberían darle permanente, dice por acá. Sí, solo te dan por tiempo, lastimosamente. Pero en comparación de la skin del Barrenland y el Lost Island, ¿cuál les gusta más a ustedes, gente? ¿A ustedes cuál les gusta? ¿La skin que da el Barrenland o el Lost Island? Se viene potente, gente, los miembros del canal del siguiente sorteo. Así que, para que estén pilas. Por acá a Anis les gusta más del Barren, dice por acá. A mí igualmente, gente, me gusta más la del Barren. Me gusta más la del Barren. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Tony. ¿Tú crees que desbloqueen las hormigas del Barrenland en las incubaciones? Sí creo que vayan a desbloquearla, pero no van a desbloquear todas. Creo que van a desbloquear solo 3, me imagino yo. Pero ya lo iremos viendo los que vamos a salir del Barrenland. Ahí vamos a confirmar eso.
Dice Tony, en el grupo de WhatsApp creo que está el siguiente nivel de estrella para que lo vean. Ah, vale, vale, a ver, déjame ver. Ahorita lo veo. Voy a abrir el WhatsApp por acá. Por ahí lo mandaron. Déjame ver si lo mandaron por acá. Pero tendría que buscar, ¿no? No sé si tengas y me lo reenvíes otra vez. Que tendría que buscar las imágenes, todas las imágenes. Alguien creo que sí mandó. Tendría que chequearlo otra vez. ¿Cómo estás, Keylor? Bienvenido, crack. Muchas gracias por pasarte en la transmisión. Saúl Velasco, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Este es de la estrella, pero este es estrella, vale. Lo mandaste de nuevo. A ver. Sí, ahí está. Sí. Ah, ok. Ya lo mandaron traducido. Ok. Vale. What? Miren, hay información. O sea, ahorita estamos viendo. Me imagino que esta es la imagen de Yoito. ¿Vale? Esta es la imagen de Yoito. O sea, después de esta estrella que estamos viendo, gente, de esta estrella que estamos viendo, sigue otra que tiene como efectos de fuego, parece ser. Ok. Hoy tiene un efecto más God. ¿Qué te da? Armonía, soldados, vitalidad. Ah, vale, verán. Esta estrella de aquí que estamos viendo, esta estrellita de aquí te da 10% más de salud. Esta estrellita de aquí. Cuando logra el jugador desbloquear esta estrella, te da 10% más de salud. Y es bastante, gente. 10% de salud en el PvP ayuda muchísimo. Qué god, gente. Esta estrellita de aquí te da un 10% más de vida. Esta estrellita de aquí. La siguiente, como está en... La siguiente estrella sí está en chino, gente. Parece ser que está en chino. Y me parece que está en chino. Parece ser que está en chino. O sea, esta estrellita es como que se alarga unos brillos así hacia los extremos. Es bárbaro. Está muy bueno, gente. Voy a dejarlo a curiosidad, ¿vale? Voy a dejarlo a curiosidad. Ya creo que más adelante se filtrará esa información. Pero por ahora, gentita bella, podemos ver de que ya hay jugadores que han desbloqueado esta estrella de aquí. Se ve bien, se ve chévere. Por acá dice, pues un 10% más de salud está joya. Sí, el jugador, por ejemplo, este jugador ya tiene 10% más de salud. Y tú desbloqueas esta, ya tienes 10% más de salud. De ahí sigue otra mejora que es un 25% más. Pero no sé qué dirá ahí. 25% más de no... ¿Qué será? 25% más de daño de habilidad, ¿será? Es una barbaridad. El buen Anis. Ah, también, gentita. Para que lo tengan en cuenta. The Ants. Ustedes vieron que dentro de Discord y las fuentes oficiales de The Ants mandaron una pequeña imagen que posiblemente se acerca a un evento exclusivo.
Dice, mañana tengo estrella roja, Tony, te aviso. El buen Maya. Creo que recién vas a desbloquear las 4 estrellas doradas. Maya ya va a alcanzar las 4 estrellas doradas, gentita. Eso es muy bueno. Como ya saben, como les digo, en fuentes oficiales de The Ants, ya mandaron que va a venirse un nuevo evento. ¿Vale? Un nuevo evento, una pequeña imagen que describía que cayó un meteorito y no sé qué cosas. No sé qué ahora, que traiga tal vez una nueva colaboración de Ants. Sería muy chévere. Más adelante lo vamos a ver. Para que lo tengan en cuenta, más adelante vamos a ver qué cositas puede traer el nuevo evento del Barrenlands. ¿Qué digo el nuevo evento del Barrenlands? El nuevo evento que no se sabe cuál es, pero que posiblemente sea interesante. A la final ya saben, son eventos pay to win que a la final tienen un poco de trama para causar un poco de incertidumbre que algunos puedan sacárselo, ¿no? Y lo vamos a ver el 19 de junio como dice Anis. Así que todavía hay chance, 5 días más y vamos a ver un poco más de filtraciones. Espero que los desarrolladores, a nosotros los que somos equipo de videos, nos manden una información adelantada para darles y hacer un videíto explicando eso. Por acá dice, y la estrella de los adornos también tendrá como estrellas ya. Puede ser, Ángel. No lo sé. Puede que sí, las estrellas de los adornos puede que tenga también estrellas altas. Solo que esas estrellas no se pueden ver, lastimosamente. Por acá dice colaboración con Transformers. No creo que sea con Transformers. No, ya se pasan, gente. Tiene que tener algo, no sé, pero bueno, no está tan descabellado que digamos, ¿no? Puede ser que sea Transformers, gente. ¿Quién sabe, no? Imagínense una colaboración con Transformers. Eso sería medio extraño, gente. A menos que sacaran tal vez un insecto robótico. Yo diría, a menos que sacaran algo tipo insecto robótico o algo robótico. Ahí tal vez tendría un poco de sentido. Tony, ¿es útil guardar 100 huevos supremos, pero antes de entrar a la primera isla? Sí, Jack. Sí. Y lo mejor es que los guardes hasta que termine la primera isla. Porque al finalizar la primera isla, en los huevos supremos te da la oportunidad de sacarte las hormigas de la isla. Pero es una vez terminando. Por acá dice el hormigaverso, dice por acá. Dice, a ver si no resulta ser Space Godzilla, dice. Ese meteoro, ajá, dice. Y regresa Godzilla para que se peleen esos dos, dice por acá. También puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, gentita? Si ya salió Godzilla, pues no esperemos mucho, dice por acá. O puede ser que haya una colaboración por ahí, dicen como de Fortnite, ¿no? Fortnite o más bien de Dragon Ball también tendría un poco de sentido, ¿no? Por acá dice Arnaldo, se viene la colaboración con Dragon Ball, dice por acá. Si no han notado, en la nueva peli de Transformers hay un King Kong robótico, ojito, dice por acá. También, gente. Se viene cosas muy curiosas. Más adelante, todavía estamos a filtraciones de lo que se venga, pero por ahora, gentita bella, ya vamos a verlo. Ya vamos a verlo. Pero por ahora tenemos que estar al tanto nada más. El 19 de junio se viene esa posible colaboración, ¿no? Ya lo iremos viendo. Pero por ahora está más o menos chévere, gente. Más o menos chévere. Muy buena ahí. No se olviden de dejar su poderoso like, gentita bella. Les agradezco muchísimo. Impresionante, ¿sí? Me impactó mucho esta estrellita de aquí de los hormigueros. Muy buena, muy buena. Muy buena. Esta skin de aquí, gente, se ve chévere, ¿no? Hay jugadores que utilizan estas. Dice, con las chicas superpoderosas, bombón, burbuja y por acá dice. Ya se pasan por allá, ya se pasan. Muchas colaboraciones ya. ¿Quién sabe, no? ¿Qué tipo de colaboración se venga? Pero lo interesante es que posiblemente, gentita, veamos... una colaboración interesante. Es lo único que podríamos decir. Una colaboración interesante. Por acá dice una colaboración con Depredador, dice por acá.
Que tendría sentido también. Podríamos decir. Bueno, para los desarrolladores de The Ants, creo que todo tiene sentido. Porque añadir a Godzilla en un juego de hormigas, para ellos es algo de tener sentido, pero bueno. Por acá dice que sale un insecto nuevo para portadoras, dice por acá. Puede ser que la nueva coloración traiga un nuevo insecto por portadoras. Puede ser, gente. Puede ser. Ya lo iremos viendo. Al final todavía queda en incertidumbre. La mayor comunidad, podríamos decir, la mayor cantidad de jugadores son arqueros. Y en el tema de transportadores son muy pocos, pero ya lo iremos viendo. En el tema de skins, marchas y esas cosas también iremos viendo. Es algo muy curioso que ya irá saliendo poquito a poquito. Pero imagínense, gracias a estos eventos podemos ver cómo van avanzando los jugadores más fuertes de todo el juego. Los Barren Lands más fuertes. Lo que me causa mucha curiosidad, gente, es en el próximo Barren Land contra quienes van a tocar emparejar. Eso va a estar muy chévere. Tony, hay una nueva imagen en el Discord de The Ants. Mandaron otra nueva imagen. Ah, cierto, mandaron otra. A ver, que cargue. Está cargando la imagen. No, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me están contando, gente? ¿Qué es esa actualización? No me digas eso. ¿Quieren verlo? Ahorita. Ahorita lo muestro. Déjenme ver si ya lo están viendo. Sí. Miren, gente, lo que se viene. La coraza dorada le va a salir una especie de alas. Esta hormiga es la general guardiana, gente. Esto, si me ponen en forma de pregunta, claramente se ve. Se ve claramente que es general guardiana y se transforma en esto. Y la diente gigante, gente. Van a ser super saiyajines, gente. Oye, tiene algo de sentido con Dragon Ball. Por ahí algunos ya lo predijeron. Como que... Oye, ¿qué es esto? Oye, se viene algo chévere. Se viene cosas chéveres, gente. Ay, no. No. Es bárbaro y esto. Pero ¿qué me están contando, gente? Por acá dice Transformes. Dice, yo te dije por acá, dice. Yo esperando que te den buff de conductora, dice por acá. Por acá dice colapsó con Dragon Ball, dice. Llegué tarde, dice, estoy en el trabajo y no me notificó. No te preocupes, Naret. Más o menos tarde, pero ahorita estamos viendo lo de la nueva actualización que se viene. Esto sí me pareció algo muy bueno, gente. Me gustó mucho lo que se viene. Hay que subir la coraza dorada, gente, porque se viene una transformación épica con coraza dorada. General guardiana, viene, son 3 hormigas que van a recibir esto, ¿vale? Son 3 hormigas que van a recibir este bufo. El tema es que puede ser que añadan más hormigas o solo dejen de primera línea estas 3 hormigas de acá. Pero que god, miren cómo está la diente gigante. Está muy bonita. Ahora se ve mejor. Dice, no, coraza dorada, no, ya la maté, dice por acá. Si tienes diente gigante, puedes transformarla a esto, miren. Dice, gracias por compartir, Tony. Dice, no, gracias a ustedes. Esto está en el grupo de Discord, gente. ¿Quieren tomarle captura? Si quieren tener una imagen nítida, gente, vayan al grupo de Discord de The Ants. Ahí lo tienen. O si alguien puede publicarlo en el grupo de nosotros del... Ah, no, en mi grupo de Discord también está. Vayan a anuncios de Ants y ahí lo pueden ver. Ah, pero esto es como una actualización adicional. Esto se viene el 19, gente. Déjenme traducir qué es lo que dice esto.
Por acá dice la versión del 19 de junio, las últimas noticias. Dice, esto se va a llamar la evolución de las hormigas especiales, gente. Obviamente es como algo parecido al Super Saiyajin, ¿no? Dice, Jerry llevó al equipo de hormigas especiales a un lugar de incidente y sorprendentemente el potencial de evolución de algunos testigos fue activado por una fuerza misteriosa. Vale, o sea, el meteorito que vimos en la primera imagen hace recordar que Jerry fue con algunas hormigas especiales a ese lugar y posiblemente pues cuando llegaron a ese incidente les dio a estas hormigas una evolución, es lo que hace referencia. Parece ser que ya el juego está dando un poquito más de historia, ¿no? Descubrieron que pueden obtener nuevas habilidades mejorando y superando el nivel de evolución. Al mejorar su nivel, la apariencia de algunas hormigas ha sufrido algunos cambios trascendentales. Ojo, vale, o sea, entre más sigas subiendo de nivel esta hormiga, va a cambiar de apariencia, vale. Dice, aún puedes reconocer estas hormigas como se veían originalmente. ¿Cuáles son los materiales importantes para actualizar y superar el nivel de evolución? Y a través de los canales se pueden obtener, dice. Vale, ok. God, gente. God. God. Por acá dice, a ver, ¿para cuándo el hormiguero puede mutar a nivel 30? Dice por acá. Tal vez, Nared, quién sabe. Se vienen cosas chéveres. Dice, suerte la mía, tengo 15 corazas de General Guardiana, dice. Y yo menospreciándola, dice por acá. Verán, gente, yo creo que tener varias corazas de una hormiga ahora es crucial. Por el tema de esta evolución, ¿no? Dice, falta que sea pay to win. Verán, sin duda va a ser pay to win. Pero este es parecido a los despertares, me va a parecer. Va a ser algo parecido a los despertares. Es lo que más o menos va a tener relación, me parece ser. Va a ser como tipo el despertar. Que si tú eres pay to win, vas a obviamente a maximizar todo de una vez. O sea, llegar mucho más rápido al nivel máximo. Y los que somos free to play, pues vamos a tardar un poco más. Vamos a tardar un poquito más, pero a la final vamos a ir detrás de los pay to win, es nada más. Tony, ¿cuántos dólares le metes por mes al game? Yo no soy un jugador que le meta constantemente dinero, cracks. Yo lo único que he gastado en el juego es los insectos, conchas exóticas, en este caso de los eventos, nada más. Pero no soy un jugador que le meta cada mes dinero, crack. Por acá, ¿te imaginas la tetraponera dice, eso no ni mi madre, dice, mejor me voy normal en una bestia, dice por acá. Está bárbaro esto, gente. O sea, esto de aquí me impresionó mucho. Miren cómo está la coraza dorada. Oye, Tony, me fijé que en los reportes de habilidades y el despertar se acomodan dando un espacio bastante sospechoso donde cabe perfectamente una habilidad extra. Tienes razón, Unga. Tienes razón. No es nada sospechoso, está todo hecho para eso. Por acá dice, Diente Gigante es la hormiga free to play más rota del juego, sin duda ahora. Claro que sí. Diente Gigante tiene despertar. Y ahora que va a tener una evolución, gente, God. Se ve bien chévere la Diente Gigante. God, gentito. Por acá dice, yo en algún día me convertiré en un pay to win, dice, pero no tanto. Solo lo haré por una skin de hormigas, dice por acá. Dale, clack. Bueno, a la final ya te conviertes pay to win. Dice, vengo llegando, dice, ¿cuáles hormigas no hay que hacerles coraza? Dice por acá. la coraza dorada, General Guardiana y la Diente Gigante. Dice, y muerte, dice, necesito que evolucione. Vamos a ver, gente, cómo se desenvuelve esto. Va a estar muy curioso. Ay, mamita, gente. Ya con esto es una barbaridad lo que añadieron. Y hace recién nomás. ¿Hace cuánto añadieron esto? Sí, fue hoy hace poquito nomás. A las 11:27 en mi hora país añadieron esta filtración de esta imagen. Déjenme ver si los devs nos filtraron alguna información. Staff chat. Staff news. No, gente, no hay ninguna información. Pero
viendo esto, gente, sí o sí, creo que los desarrolladores a los que queramos videos nos van a dar un poco más de información. Estén atentos a los videos que voy a sacar, gente. El 19 de junio van a añadir esta actualización de acá. Todavía queda días. O sea, estamos a 5 días de que salga la nueva actualización. Por acá dice, el que tenía hormiga coraza dorada, estrella roja, debe estar saltando de emoción. Cierto, gente, había jugadores que tienen la coraza dorada a estrella roja. Había jugadores que la tenían así. Qué god, gente. Esto me animó muchísimo. Esto sí va a animar a muchísimos jugadores. Perdón, Ángel, si no te respondí, crack. Sí, el 19 de junio va a ser, gentito. Coraza dorada la tenía 2 estrellas y la maté, dice. Y hoy me volvió a salir y la voy a subir entonces. Sí, toca ver. Por acá dice, la diente se ve muy bien. Sí, gente, se ve muy chévere. O sea, no me imaginé que le iban a añadir así. Se ve hasta mejor que las demás. Bueno, podríamos decir que la coraza dorada le salen unas alitas, ¿no? Le sale un cuernito por acá y se ve un poquito más legendaria, podríamos decir, un poco más madurilla ahí. La general guardiana es como que le sale un tipo de mutación, igualmente unas alitas y le sale unos colores, pero no cambia mucho. La diente sí, bueno, sigue siendo la misma, solo que tiene algunos colores bonitos, llamativos y le salen alas, gente. Por acá dice, mientras siga metiendo cosas así no me quejo, dice. Si lo hacen algo similar a los insectos estaría curioso. También, ¿no? Se vienen cosas chéveres, gente. Por suerte, Tony me sacó 10 corazas extras de la diente, dice por acá. Tienes razón, Arnaldo. ¿Se acuerdan cuando hicimos la incubación de la cuenta de Arnaldo? Ahí nos salieron puras dientes gigantes, gente. Puras dientes gigantes. Esas hormigas voladoras en la vida real son un fastidio, dice por acá. Y la general ya le estoy poniendo estrella. Verán, gente, no se vayan a adelantar todavía al hecho. Obviamente son curiosidades muy god, o sea, son muy épicas, obviamente. Esto sí, podríamos decir que para el nivel en el que nos encontramos y que añadan esto, incentiva mucho a que el juego le da buen mantenimiento y añade cosas muy novedosas. Pero como les digo, todavía no se alteren mucho. Preferible los que tengan diente gigante, y la mayoría es los que tienen diente gigante a tope. Sigan usando diente gigante. Sigan usando diente gigante. Dice, pero solo va a pasar a ese cambio al tener estrellas rojas. No lo sé, guay, no sabemos nada de esto todavía. Tenemos que verlo todavía, gentita bella. La coraza dorada debería ser una legendaria por ser la primera que obtienen todos sin falta, dice. Esa hormiga merece ser una de las mejores free. Tiene razón, tiene razón. Pero como es una hormiga que a la mayoría le sale, creo que más bien no le dan esa prioridad, ¿no? Pero de ahí diente gigante, como les digo, es la mejor y le añaden esto de aquí, que le potencia aún más. Esto, gente, versus, por ejemplo, si hacen una comparación entre diente y la arqueada delgada, gente, ahorita con esto la diente gigante le va a dejar por lejos y por mucho a arqueada delgada. Por acá dice, no se emocionen mucho, que a lo mejor solo puedes evolucionarlas cuando las tengas a 3 estrellas rojas. Arnaldo, si es eso, ahí sí va a estar complicadísimo, porque el objetivo va a ser llevar a una hormiga sí o sí a 8 estrellas. Por acá dice, bueno, tocó darle estrella roja a la coraza dorada de nuevo, dice por acá. Ay, Dios. Dice, ¿qué es lo que creo que pasará? Dice. Puede ser, ¿no? Dice, Tony, acabo de llegar, ponme al día. Verán, Irán, para ponerte en contexto y no alargarnos mucho, el campamento azul en la que estaba la alianza de robots es la que ganó. Ganaron muchísimo, se coordinaron muy bien y sobre todo pues estuvimos hablando de algunas cositas
Y sobre todo agradecer a todos los que participaron en las transmisiones y sobre todo nos vieron hasta el final de estos eventos, ¿no? Ahora ya saben que ganó el Campamento Azul. Y de esa manera felicitamos a todos los que participaron en este Barrenland y a aquellos que nos prestaron las cuentas para poder transmitir este Barrenland. Adicional a eso, salió una nueva imagen de filtración de que van a añadir una evolución a las hormigas especiales, gente. Y va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Esto lo ponen para las personas que ya tienen 3 estrellas rojas de toda su pro. Vamos a verlo, todavía no sabemos si es que va a ser para ello. Espero que los desarrolladores a los que creamos videos nos manden una filtración antes de que salga el evento. Eso sería muy got. Cambien la general por Mirme, dice. La Mirme ya la tengo 8 estrellas, dice por acá. Tony, ¿cuál de las 3 hormigas es mejor? ¿La diente o general? General. Yo les diría a gente que sigan subiendo la diente. Nada más. No se adelanten a los hechos. Por ahora, la hormiga que todos sí o sí tienen y la utilizan en su pro es diente gigante. Esa sigan subiéndola, nada más, gente. Dice, ojalá pongan Crimson y muerte. Y si no es mucho, pedir son las únicas que tengo mejoradas, dice por acá Maya. Verán, esto solo es un claro ejemplo de que estas 3 hormigas se van a ver de esta manera. Puede que The Ants haga que todas las hormigas puedan evolucionarse. Ojo. Y si es así, vamos a ver aspectos de las hormigas muy épicos. Muy épicos, sinceramente. Por acá dice Tony, pero es lo que pasa. Dice, dime un solo evento en los que 2 años que pasa para los free to play. Ninguno. Tiene razón, Arnaldo. Bueno, tienes una muy buena deducción. Y creo que tú vas a ser el profeta del canal, más o menos. Tienes mucha razón, Arnaldo. Puede ser. Puede ser. Dice, ¿será esta la actualización de la Reina 30? Sospechoso. También es muy sospechoso, gente. Se vienen cosas muy curiosas. Ahorita podemos especular muchas cosas. Pero lo que se venga de aquí en adelante, God, gente. God. Por acá dice, me gustaría que salieran eventos de guerra total y poder ganar insectos pay to win como el cangrejo. También me gustaría, crack. Yo creo que al final me parece ser que el cangrejo tal vez lo puedan conseguir los free to play. Quién sabe, ¿no? Dice, ¿cuándo sacas video de Primitive Era? Dice, evento de la isla de Dino. Ah, vale, Jesús. No he tenido mucho tiempo para hacer videos para Primitive Era, pero lo voy a hacer. Por ahora me falta un video para completar sobre el tema de las estatuas. Y una vez complete eso me voy por el evento ya de la isla. Dice, son las skins de las hormigas, dice por acá. Dice, cuando llegamos nuestras hormigas de nivel 50 metieron las estrellas. Cuando la gente ya mete estrellas le metieron los despertares. Y ahora que no tienen nada más que subir, pues le meten una Evo, dice por acá. Vale, por acá. Y acá dice, y de Beas Lord. Anis de Beas Lord sí dejé el juego. Ese sí no creo que vaya a subir contenido. Pero qué god, gentita. O sea, me emocionó mucho esta actualización. Verán. Si The Ants hace que este evento no sea parecido al despertar, estaría bien. Porque a la final, obviamente un jugador pay to win va a llegar mucho más rápido, va a subir mucho más rápido el tema de las evoluciones. Eso sí, en el enunciado que decía Jerry, dice que va a haber materiales para subir esto. No sé qué nueva cosa vayan a añadir para los materiales. Por acá dice, me da la sensación de que van a meter un edificio nuevo. Puede ser. Del meteorito, dice, y tendrá espacios limitados donde podremos meter solo 3 hormigas para evolucionarlas. Así en otros juegos hacen cosas similares. Muy buena deducción, Uga, también. El del edificio puede ser cierto, ya que como es algo de una evolución, puede que metan un nuevo edificio. Pero de ahí, yo creo que las mejoras van a ser para todas las hormigas. Dice, ¿te imaginas que sean skins de paga? No creo que sean skins de paga, porque ahí sí sería un destrozo para la comunidad. Pero está muy intrigante esto. Qué negativos que son, dice por acá. Dice, yo recuerdo cuando recién empezó el juego y los free to plays nos daban buenas cosas. Ahora parecemos huérfanos, dice por acá. Anis, bueno, a veces hay eventos buenos, ¿no?
Por ejemplo, el evento que está ahora es muy bueno. Te dan bastantes insectos para subir las estrellas de los insectos. Pero es lo único que podemos optar por ahora. Ya saben, a la final este juego es pay to win. Ya saben, es pay to win. Y los que obviamente invierten dinero y llegan mucho más rápido a los objetivos son más potentes, ¿no? Pero... o sea, esta actualización me emocionó mucho a mí. Por estos diseños, gente, están muy bonitos. Ahora vamos a ver la diente gigante un poco diferente. General guardiana, coraza dorada. La vamos a ir viendo diferentes, gente. Dice, conforme vayamos mejorando la hormiga va cambiando de aspecto. Eso sí, hay que tener en cuenta. Pero ya, ahí lo podemos ver. ¿Cuándo viene la actualización? Viene el 19, gente, de este mes. En 5 días. Estén preparados. Insectos naranjas, materiales para mejorar el hongo, recursos, restos de captura, etc. Dice, no se emocione, dice, les aseguro que será solo para hormigas con mínimo 8 estrellas. Verán, Arnaldo, como ya saben, si Arnaldo latina va a ser el profeta del canal. Porque muchas veces Arnaldo le ha atinado muchas cosas, gente. Y si posiblemente lo que se venga a futuro sea estas mejoras solo para aquellos que tengan hormigas 8 estrellas, pues solo ellos podrán disfrutar por ahora de esto. Y si es así, el meta será conseguir rápido una hormiga 8 estrellas. Por ahí, ¿cuántos meses se tarda para subir a T10, Tony? ¿Cómo estás, Heidi? Muchas gracias por estar aquí. Te tardas 10 meses aproximadamente. Si no completas bien el evento de las 9 recompensas del servidor versus servidor, te tardas 11 hasta un año. Pero la media es 10 meses. Por acá dice, si es para 8 estrellas, agradecido con el de arriba, de la Mirme, dice por acá. Uf, Ángel, muy buena ahí. Vamos a ver qué tan buenos son los bufos que pueda dar, ¿no? ¿Cómo estás, Tokashi? Bienvenido, crack. Así que, gentita bella, prepárense que se vienen cositas chéveres. La General Guardiana, nuevos cambios. Coraza dorada, diente gigante. Algo muy brutal. Esto va a desconcertar mucho a la comunidad. Y van a especular muchas cosas. Van a ver que van a empezar a decir muchísimas cosas sobre esto. Dice, pero esto es muy bueno. Dice, pero es muy bueno esto. Dice, atraen mucha gente al juego y no lo dejan morir. Es que eso es muy bueno, Arnaldo. Verán, el juego lo que trata es de hacer que el juego todavía siga generando ingresos. Porque al final los desarrolladores y los dueños de este juego hacen que todavía el juego quiera generar ingresos. Y con este tipo de cosas no son tan negativas, gente. Son muy positivas porque son cosas nuevas y que atraen mucho, como dice Arnaldo, que atraen mucho. Por acá dice, esos 1500 que tengo en mi pro valen la pena, dice por acá. Tienen mucha razón, Arnaldo. Por ejemplo, aquellos jugadores que ya tengan por lo mínimo una hormiga 8 estrellas, que posiblemente, como dice Arnaldo, los que tengan ya hormigas a 8 estrellas pueden acceder a esta evolución, es muy bueno. Realmente una barbaridad. Dice Tony, ¿qué pasó con Reverenge? No lo sé, Anis. Verás, Reverenge sigue jugando, pero ya no ha hecho videos. Tal vez no tendrá tiempo, el trabajo, estará estudiando, no lo sé, crack. No lo sé, crack. Soul debe tener un poco más de información de eso, porque Soul es amigo de él. Por acá dice, dame un resumen chiquito, dice, porfis. Verás, Tokashi, para hacerte resumen, los que van llegando, la alianza de Yensi, el campamento azul, ganó este Barrenland. Ya saben, el campamento azul donde está Robot y los jugadores fuertes de este campamento lograron ganar gracias a la coordinación y todo lo que han hecho en este Barrenland. También les agradecí a todos los que vieron y participaron durante todo este evento y a aquellos que nos prestaron las cuentas. Que sobre todo esto es muy bonito y hace que toda la comunidad se siga uniendo. Adicional a eso surgió este tema de esta imagen, gente, que es una nueva actualización que se va a venir el 19 de junio, o sea, de este mes, es el 19. Para que lo tengan en cuenta, es una nueva función que se va a llamar evolución y va a evolucionar, o podríamos decir, va a ser una nueva función para las hormigas especiales que va a permitirles añadirles mejoras, ¿no? ¿Qué buffos dará? No sabemos. ¿Quién sabe la mutación o este tipo de mejoras? No, en este caso no se llama mutación. Este tipo de mejoras más bien puede ser algo muy impresionante
quién sabe pueda dar habilidades especiales, gente. Quién sabe. Por ejemplo, estaríamos viendo otras habilidades que puedan ayudar en el PvP. O puedas añadir más daño, más vida, más defensa. No creo. Pero ya lo iremos viendo, gente. Dice, pero ¿cuál rápido? Dice, si piden 35 corazas exóticas y 325 millones de kiwi y yo apenas tengo una 8 estrellas y con 584 días jugados continuos y solo invierto en la profesional, imagínate, Tony. Exacto, May, es que es así. Ya sabes que hay muchos jugadores que ya tienen la formación pro y las 3 a 8 estrellas. El juego lo que hace, gente, es mantener a las ballenas. Tengan en cuenta que las ballenas son aquellos jugadores que necesitan de nuevas cosas para seguir invirtiendo dinero. Porque ese es el objetivo del juego, ¿no? Seguir invirtiendo dinero para que tú accedas mucho más rápido a mejores cositas de nuevas actualizaciones. Es así. Todos los juegos Pay to Win hacen eso, gente. Añaden nuevas cosas para que estas ballenas no se aburran. Porque imagínate, perder a un jugador como Robot o Capal, imagínate, es como decirte ya no invertir más y que ya no den más dinero al juego o algo así. Y ya no puedan mantener el juego en sí. Por acá dice, espero que no sea de aumentar otras 2 estrellas rojas, dice, más que darles esa evolución, dice por acá. Quién sabe, ¿no? Ya lo iremos viendo, pero está muy curioso. Muy curioso, sinceramente, gente. Está muy curioso, sinceramente. Muy buena, me impresionó mucho, gentita. Me impresionó mucho. Se vienen nuevas cosas, se vienen cosas muy curiosas. Vimos también a jugadores que sacaron las estrellas rojas. Por ejemplo, mire, este jugador ya se quitó la... Ah, no, no era este jugador. ¿Quién era el jugador que tenía la estrella roja? Se movió. Se movió, gente. Claro, estaba por aquí. Vamos a ver a Yoito, que Yoito era el que tenía la... En este caso, la estrellita roja. Está de acá. Para los que van llegando, gentita. Esta es la estrella que tienen hasta ahorita los jugadores más pay to win del juego. Hasta ahorita, gentita. Ya se han sacado este skin. Y muchos dicen que es un poco rarita la skin. Por lo que representa, ¿no? Ya saben el doble sentido. Pero muy bonito lo que se viene, gente. Voy a reclamar en la cuenta aquí estos regalos que están comprando. Ya saben que cada vez que sale un evento Pay to Win, las alianzas Pay to Win gastan. A ver, reclamemos. Va a estar más complicado, gentita, ahora. Va a estar más complicado avanzar. Vamos por acá. Eso, cambiemos. Reclamemos. Dios, la cantidad de paquetes, gente. Había 99 y más. Reclamemos esto. Muy bien. Ya estamos a 10, 9, 8. Listo. Perfecto. Y listo, gente. Por acá dice, qué chido estar en esas alianzas siendo free to play, dice. Por el tema de los regalos, al inicio te ayuda un montón. Te ayuda a crecer un montón, gente. Eso sí. Ah, también, gentita. Verán. Ya saben que este mes vamos a hacer el paquete de los 10. ¿Qué digo el paquete? Vamos a hacer el sorteo de los 10 paquetes de insectos. Eso es muy importante recalcar. Los que quieran unirse, venga, únanse a los miembros del canal. Eso incentiva mucho a que varios jugadores, pues, obviamente se hagan miembros del canal. Y entre más miembros del canal tengamos, más sorteos y más potentes sorteos podemos hacer. Nunca me imaginé tener gente que me apoyara para poder hacer estos sorteos, gente. Eso es muy bárbaro. Por acá dice, lástima que esas alianzas con jugadores tan fuertes no sean buenas para los jugadores free to play. Entras a una alianza de esas y las recompensas que obtienes son casi nada porque eres tan débil, dice por acá. No lo sé. Puede ser. Bueno, a la final aquí se valora todo el apoyo de todos los jugadores, ¿no? Pero a la final, como te digo, obviamente quedar en un top muy alto dentro de estos Barren Land sí es bien complicado, como dice Arnaldo. Tienes mucha razón en esa parte. Mira el pangolín, Tony. Ahorita lo veo. Lo voy a ver acá desde la alianza. Una barbaridad, gente.
Hasta ahorita Robot va con 36. Dice, solo en eso, dime cuándo entras en un... Ah, hablas de la marmota. Bueno, en el caso de la marmota sí es complicado. Ahí sí, tienes mucha razón. En sí es el servidor, ¿no? Aquí ya vemos a Kat, gente. Cats ya haría los puntos, gente. Cats está en el 500 para que lo chequen. ¿Era que Cats ya atacó el pangolín? Dice, no ha atacado. Ah, vale. Esto va a estar curioso, gente. Vamos a ver hasta dónde logra llegar. Porque en Robot ahorita va en 36. Dice, Cats hizo 20 millones solo con guardianas. Imagínate eso, gente. 20 millones solo con guardianas. Pero Soul también debe haber. Ah, todavía Soul no ha atacado. Aquí digo Soul, todavía Cats no ha atacado. Una barbaridad, gente, lo de puntaje que estamos haciendo aquí. Qué alto estos demasiado ahí. Por acá dice, ese sí es una bestia, what the fuck, dice por acá. Verán, Cats, si ataca con arqueras, posiblemente llegue... ¿Cuánto será? A más de... Ah, tú sí atacaste, vale. ¿Cuánto hará Cats, gente? Cuando ataca Cats, a 45 millones, dice por acá Arnaldo. Qué bárbaro. Y eso que estamos todavía en día de arqueras y en transportadoras haces más daño todavía. Cat es el nivel de robot, dice por acá. Vale. Ok. Cats llega al final a 60. Dice Cats llega a 60 millones al final. Vale. Bueno, recuerden que es... Yo creo que van a hacer un poquito más de daño por el nuevo insecto. Dice, este evento hice 110 millones. Estoy muy feliz, dice. Dale, muy buena, Jack. Buena participación. Dice, Cats nomás más fuerte que Robot, dice por acá. Bueno, verán. Creo que Robot en Guardianas me parece ser que hizo lo mismo. Pero ya lo iremos viendo. Vamos a ver. Tal vez si hago el día de mañana vamos a ver otra vez el pangolín, ¿vale? Vamos a ver otra vez el pangolín y vemos cuánto hizo Cats. Son los mismos, dice por acá Saúl. Vale. Puede ser que sean los mismos, dice por acá. Vamos a ver. Significa que con Guardianas vas a subir. Va a estar casi parejo con Robot. O por algunos puntos puede que Robot le gane o Cats le gane. Así más o menos. Ya lo iremos viendo. Pero por ahora me impresionó mucho esto. Aquí está. Claro, si no me decían por ahí que estaba Cats, lo hubiera pasado desapercibido. Ok. O sea, este jugador ¿en qué alianza está? Ah, está en esta alianza de acá que se llama Kut. Ok. Podríamos decir que en esta alianza el más fuerte es Cats, nada más. Pero en sí la alianza de Robot tiene mucho más puntaje por el hecho de que obviamente... Ya saben, hay jugadores muy fuertes. Muy bien. Listo. Por acá dice que se jalen a Cats a Cole, dice por acá. Gente, si Cats se fuera a la alianza de Cole sería ya otra historia.
Yo creo que con esos 3 jugadores en la alianza de robots sería una barbaridad. Sería una barbaridad ya. Estarían los 3 jugadores muy potentes realmente. Imagínate esos 3 jugadores en una alianza. Eso sí mostraría mucho respeto por acá. Dice el tridente de la muerte. Tienes razón ahí. Podríamos decir que son los 3 mosqueteros ahí. A full. Él no quiere, dice por acá. Ah, vale. Es que ya saben, algunos jugadores pues prefieren estar en otras alianzas y no en una que otra, ¿no? Pero sería muy god si una vez, tal vez Kat se anime a irse y unirse con ellos, ¿no? Dice, ni el dueño de Amazon lo alcanzaría robot, dice. Por lo pay to win, dice por acá. Que va, que va. Que va, gentita. Pero qué barbaridad. Esta cantidad de puntos y esas cositas, gente, es una barbaridad. La cantidad de puntos. Y algunos felices llegando a 5 millones. Y estos jugadores fácil llegando a 36 ya. Qué maravilla ver estos puntajes. Muy buena. Muy buena, gentita ahí. Pero qué barbaridad. Ya lo iremos viendo. El día de mañana lo vemos. Dice, y yo con 10 millones, dice por acá. Tienes razón. Jugadores, imagínense. Es que es así. Es así, gentita. Qué barbaridad. Sin duda, los jugadores, yo diría que estos son los jugadores más fuertes de todo de antes. Bueno, en este caso no podemos ver a los servidores del grupo 1. Pero aún así, imagínate, estos son jugadores del 500. O sea, son servidores que han salido después de hace mucho tiempo. Y aún así hacen esta variedad de puntos. Por acá dice, prometo que en el próximo call, en el Barrenland va call, dice. Será la alianza más fuerte del mapa, dice por acá. Verán, como dice Soul, si es que Cats fuera la alianza de robot, sin duda la alianza de robot sería la más fuerte. Dice, tal vez tiene el ego alto como Yoito, dice por acá. Tal vez pueda ser. Yo no sé por qué deben tener un ego tan alto, gentito. A mí me dará gusto si yo fuera un jugador así muy potente. Yo me iría gustoso a la alianza de ellos. Porque así nos agrupamos entre los más fuertes y logramos varias cosas para la alianza. Y a veces ver en una propia alianza y en una sola alianza los jugadores más fuertes es más bonito. Y es admirable también. Yoito sí, yo diría que Yoito sí tiene el ego muy alto, gentita. Él si no se uniría a otras alianzas. Y más viendo que le derrotaron en este Barrenland, gente. Dice la leyenda del gato, dice por acá. Así es, gentita. Aquí vemos al jugador. Bueno, esta imagen debe representar algo. Por algo pone un gato negrito. Bueno, un gato opuesto, ¿no? Un gato negro y un gato blanco. ¿Quién más está por acá? Pero Soul también, miren, ocupando buenos puestos. Y así, imagínate, Soul ya en los 2 días, aproximadamente parece ser que Soul hace cada día 10 millones aproximadamente. Dice, yo creo que sería imposible porque hay mucha competitividad, incluso dentro de la alianza. Cada uno como que representa una alianza. Yo te diría que Cats nació, verás, Cats nació en otro servidor y se pasó a esta alianza de acá del 500 en sí. Cats podríamos decirte que no estuvo en esta alianza de acá del 500. Estuvo en otra alianza. Él nació en otro servidor. No tiene nada que ver de las alianzas. Por ejemplo, Capal tampoco nació en la alianza de robot y él se vino con él.
Dice, la última vez que vi a Kat tenía las 3 clases de hormigas en su formación. ¿Ya la habrá cambiado? No, sigue usando esas 3 hormigas. Esas 3 tipos de hormigas en la formación. Dice, oye Tony, ¿conoces a la alianza Cats? Es una alianza pirata y esa podría estar alta por la alianza de robot, dice por acá. Vale. Confían en mí, dice. Los jugadores ponen demasiado en la fuerza de la cuenta, dice. Yoito es súper fuerte, pero no pelea cuando es necesario. Da 4 cuentas gratis para jugar y activas y te mata una ballena como él, dice por acá. Bueno, tienes razón. A la final la actividad de una alianza es importante. Para que lo vean. Por ejemplo, Capal también nació en otro servidor y él se animó a venir a Call. Lo animaron y llegó a la alianza de robot y se siente a gusto y se va a quedar ahí. Verán, si Cats lograra llegar a la alianza de Call, ahí sería una alianza leyenda. La cantidad de jugadores que quisieran llegar a participar con con la alianza de robot en sí sería muy bonito. Llegarían muchísimos jugadores a la alianza de robot en sí, gente. Qué bárbaro. Es muy god eso, gente. Y quién sabe en un futuro, imagínense ver a Robot, Capal y quién sabe Yoito en un futuro y Cats en una sola alianza. Una barbaridad. Una barbaridad, gentito. Dice, si alguien puede hacer que eso suceda es Soul, dice por acá. Ya ven, por ahí va, por ahí va. Por acá dice, Capal ama la guerra, dice. Él juega este juego por eso, dice. Por lo que el poder y la actividad son clave. Dale, crack. Buena ahí. Acá dice Soul para presidente. Por eso es que Soul es el diplomático de la alianza, gentito. Confían mucho en él y es un muy buen diplomático. Hace las cosas bien, buen líder. Muy buen líder y sobre todo pues está en una de las alianzas más fuertes, podríamos decir así. Vamos a ver, quién sabe Kat se anime a ir a Call, gente. Todavía no tenemos chance y puede que se vengan nuevas noticias. Quién sabe Kat se anime, gente. Ahí sería imparable esa alianza. Hasta ahorita los que más conocemos de los jugadores más fuertes son ellos. Hasta ahorita, gentita. Y es así. Pero... qué got. Por acá dice, te van a dar $50 más, dice por acá. Ay, una locura, ¿no? Ah, acción de colonia. Vale, tienes razón. Ahorita le voy a hacer la acción de colonia a esta cuenta. Porque... porque me pidió Fabián. En este caso vamos a hacer el truquito, gente. ¿Será que mejoramos una morada o una azul? Mejoramos una azul. Nivel 4. Nivel 15. Nivel 20 nada más. Listo. ¿Listo? Solo hasta completar la acción de colonia, gente. Vale. Bloqueamos. Bueno, ahí. En este caso escogemos 5 azules. 3 y 2 acá. Solo hasta completar la acción de colonia. No hay que pasarnos mucho. Uno más. Listo. Ahí la dejamos. Perfecto. Hasta ahorita me doy cuenta que esta cuenta ha sacado la skin del tigrecito, gente. Buena, y el buen Fabián. Sacando la skin del tigrecito. Convéncelo, dice Soul. Contrátalo para tu equipo. Por ahí veamos si Soul hace milagros y puede atraer a Cats a la alianza de robot, gente. Porque si es así, va a ser una barbaridad.
Va a ser una barbaridad, gentito. Si el jugador de acá se ha ido. Dice Tony, no sé yo si valga la pena perder esporras al matarlas, dice por acá. ¿Me estás preguntando? Prefiero gastar mis esporas en mutaciones. Ya veo, Arnaldo. Bueno, esto se hace más para completar el día de... Ya que si las metes a las mutaciones no completas el día y los restos de captura son importantes para seguir mejorando las otras clases. Ya sabes, las demás T10, que a la final es el objetivo. Ya saben, gentita. El objetivo es seguir sacando las siguientes T10. Así que no se queden en los restos de captura que son bien importantes. Por ejemplo, si me pones a escoger entre restos de criatura y tal vez mejorar las mutaciones, yo prefiero restos de criatura. Porque yo sé cuánto cuesta conseguir otras T10 para seguir mejorando la evolución y así sucesivamente. Por acá dice, mi objetivo en este juego también es la skin del gatito, dice por acá. Vale, Max, buena ahí. Y no se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Estamos a 5 likes para los 80. Ustedes pueden, gentita. Dice, bueno, Tony, me voy a dormir. Dale, Michelle, cuídate mucho y descansa, crack. Dice, Tony, tenemos otras cuentas sólidas que vienen a call. Además de Cats. No son del nivel de Capal y Robot, pero son más fuertes que yo igual de activas. Vale. Miren, miren. Han hecho muy buen reclutamiento. Parece ser que vienen jugadores que tal vez no conocemos, que son fuertes. Eso de admirar también, gente. Más que cualquier cosa, podríamos decir que, por ejemplo, un jugador de nivel de Cats, por ejemplo, puede igualarse a, qué sé yo, a 3 jugadores o 2 jugadores de nivel de Soul, más o menos. Entonces, si tú traes unos 3 jugadores parecidos al nivel de Cats, ya estaría compensado ahí, entre comillas, el nivel de fuerza, ¿no? Pero si es que se viniera Cats sería lo mejor. Pero como dice Soul, se vienen otros jugadores, que al final la actividad es bien importante. Como dice por ahí Soul, la actividad es importante. En sí, la alianza de Robot tiene 2 jugadores muy fuertes, Capal y Robot. Y esos son el dúo dinámico de esa alianza. Igual le sigue Soul, que Soul también es un jugador muy fuerte. Yo creo que después de Capal y Robot, Soul es el más fuerte. No sé. Puede ser que me equivoque o haya otro más fuerte. Porque hasta ahorita yo le he visto a Soul, que es el tercero más fuerte, podríamos decir, de esta alianza. Y eso creo que se lo puede ver claramente en el pangolín. Por el tema de los puntos. Ahí estamos, miren, 20. Podríamos decir que sí, porque ahí le sigue este jugador que tiene 15. Podríamos decir que sí. Jugadores fuertes ahí, presionando a tope. Qué barbaridad. Sin duda la alianza de Colt muy fuerte, gentita. Muy fuerte. Muy activos. Dice, se necesita cierta ballena para ser parte de un buen equipo. La mayoría de estas super ballenas quieren ser más fuertes en su servidor. Invierten por eso. Vale, Soul. Entiendo, entiendo. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido, Craig. Dice, llegó el mejor de todo, Dian. Saludos, Tony, dice por acá. Dale, Walter. Bienvenido, crack. Espero que te la pases muy bien. Y acabamos de ver grandes cosas que se vienen, gentita. Se vienen grandes cosas. Uf, una barbaridad. Y felicitar, como les digo, nuevamente a la Alianza de Colt por su gran victoria. Han hecho muchísimo. Han dado lo mejor de sí para este Barrenland. Demostraron que no es una opción rendirse. Ya saben que al inicio el campamento azul tuvo una pequeña deficiencia, porque uno LC no quería luchar al inicio. Pero ahora, como ya ven, las cosas se solucionan y siguen avanzando normalmente. Y en este caso, pues, puff. Muy bueno, gentito. Por acá dice, Capal fue un éxito instantáneo en Colt, dice. Porque se preocupa por el equipo, por encima de la gloria individual. Muy buena, Soul. Imaginen, eso dice mucho de Capal. Que Capal se preocupa mucho por el equipo, gentita. Eso es muy bueno.
Dice, yo entrené a Soul y a muchos de Encol, dice. Me superaron por todo siendo un sensei. Ya veo, Walter. Al final el alumno supera al maestro, gentita. Y es así en todo. Es así, gentita. Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo de este Barrenlands. No sé, hemos aprendido demasiado. No sé si ustedes, todos los que vieron las transmisiones y los que presenciaron este Barrenland, sin duda debieron haber aprendido muchísimo. Este Barrenland enseñó a muchísimos de que el trabajo en equipo, las hormigas especiales, que en este caso las del Barrenland son muy buenas y muchos jugadores Pay to Win las usan. Y es así, gentita, para que lo tengan en cuenta. Cualquier cosita que se vaya a hacer de aquí en adelante ya lo iremos viendo. Las nuevas actualizaciones que van a añadir van a salir el 19 de junio de este mes. Va a ser una actualización muy potente para que van a ser mejoras para las hormigas especiales. Así que va a estar potente. Porque dice, no hay competencia entre él y Robot, dice. Ambos quieren trabajar juntos para el éxito del equipo. Y saben que sin el equipo no tendrán tanto éxito. Muy buena, Soul. Un ejemplo es eso, gentita. Dese en cuenta. ¿Qué ejemplo es eso? ¿Qué ejemplo, gentita? ¿Qué ejemplo, sinceramente? Robot y Capal sin duda debieron haber estado ya. Y el destino ya estaba predispuesto de que sí o sí iban a estar en una sola alianza. Y para trabajar. Por eso es que ganaron este Barrenland. En trabajo también con TIG. TIG hicieron buenas cositas. Así que cositas bien importantes se vienen. Verán. También iremos. Por acá dice, ¿ganaron? Sí, la alianza de Robot ganó, gentita. El campamento azul ganó al campamento rojo. Muy buena. Verán, como les digo, vamos a ir haciendo transmisiones poco a poco explicando la preparación que tiene ahorita la alianza. ¿Qué es lo que van a hacer ahora para tratar de, podríamos decir, de recuperar a los jugadores más fuertes? Dese en cuenta que... por acá dice Tony, pero Tic tiene más kills que Cole. Tienes razón, por el tema de... Es que eso ya es tema aparte, ¿no? Ya saben que dentro de la alianza de Tic hay jugadores un poco más fuertes. Porque son jugadores un poco más antiguos. Y ahí podríamos decir que hay jugadores potentes también, obviamente. Son del servidor 300, entonces... en tema de tiempos, servidor 300 y servidor 500, más o menos sí hay bastante tiempo de margen. Y ahí en el tema de kills, obviamente sí, a puff, gentita. Eso sí, a full. En Tiga hay uno que hace 1800 a la Ground Hold, por acá dice. 1.8, ¿serio? En Tiga hay uno que hace eso. 1000, o sea, estamos hablando de 1.8G. Ya llegando a los 2G, gente. ¿Pero qué es eso? O sea, es por el nuevo insecto, ¿verdad? Pero qué barbaridad. Ese jugador está potente. Si tienes reporte sería muy bueno para pasarlo por acá. Sería chévere verlo, gente. Dale, Arnaldo, si lo buscas mejor. Por acá dice, en el grupo de Facebook del juego, uno de TIC publicó el ranking de la marmota. Ah, vale, Dark. Entonces ahí se vio uno que tenía 1.8. Pero ¿qué me estás contando? O sea, el nuevo insecto, con el nuevo insecto... Yo sí le dije, el nuevo insecto iba a ser un gran cambio. Van a ver que con ese nuevo insecto muchos jugadores van a hacer demasiado. Van a hacer demasiado, gentita. Por acá dice, lo borraron. ¿Seguro? Hubiera sido chévere verlo. Sin duda hubiera sido chévere verlo. Por acá dice, hay 5 jugadores con más de 1G. Eso sí,
Eso sí sabemos, Dark. En sí sabemos que en la alianza de TIG hay 5 jugadores muy potentes, eso sí. En ZLS también hay jugadores muy potentes también, gente. Sí, TIG y ZLS son jugadores, son alianzas muy potentes también. Esa imagen era editada, dice por acá. ¿Seguros? Bueno, también se puede editar, ¿no? Por acá dice, yo vi el reporte. Vale. Mm. 1.8, 1.4, 1.2, 1.1. Vale, Arnaldo. Por acá dice, ahora ya nada me impresiona, dice por acá. A mí sí me impresiona, gente. O sea, ya ver un jugador que haga más de un G es bárbaro. Pero ver un jugador que haga 1.8, gente. Pero ¿qué es esa barbaridad de puntajes, gente? Miren esta marmota. Déjenme ver. Robot hizo 1.3. Ahorita Capal hizo menos. En este ranking yo con las justas entraría en el top. Con las justas estaría por el top 47, 45 más o menos. Muy alto el top este. Dice, estoy recibiendo la foto de Tig, dice. La publicaré en tu Discord cuando le responda. Dale, Soul. Perfecto, perfecto. Soul nos va a mandar después un reporte del top de ranking, vale. ¿Qué pasó, gentita? Se traba la cámara. No. Quedaría sin batería mi celular. No, gente, se apagó mi celular. Déjenlo prendo otra vez. Ay, se ha quedado sin batería, gente. Me olvidé de cargarle. Esperen que prenda mi celular. Dice, por lo menos quedaste en una buena pose. Más o menos podríamos decir, gente. Más o menos. Dice, Capal hizo menos porque usó arqueras, dice. Si usaba sus guardianas, pasaba los 1000. Ah, vale. Usó arqueras, pero ¿por qué usó esas arqueras? Ok, ok. ¿Cómo estás, Kevin Cruz? Bienvenido. Esperen que ya enciende mi celular. Frank, el buen Frank por acá reportándose. Bienvenido, crack. También ya se acerca el día del sorteo, gentita. Eso es muy bueno. Estamos ya a 15 de este mes. El 19, ya saben, se viene el evento esperado por The Ants. Esperemos que nos manden algunas filtraciones. A ver. Uy, ¿por qué no se me conecta? A ver, déjenme ver esto, gentita. Vaya, denme un chance. Ay, la cámara se fue. Y Beckham. Vamos por acá a finalizar tarea.
Listo, esperemos que ahí funcione. Listo, ahí abrió. Listo, gente. Ahí creo que ya me ven. ¿Verdad? ¿O no me ven todavía? Creo que ya me ven. A ver, déjenme ver. Sí. Ahí ya me ven, gentita. Listo, gentita. Ahí ya me ven. Vale, vale. Se quedó sin batería el celular, gente. Listo, listo. Ahora ya estamos. Ahora ya estamos. Fallas técnicas, gente. Muy bien, ahora sí. Por acá dice, amigo, una pregunta. Es mi primera isla y gente se para peleando por no hacer agrupaciones o atacar directo al ocupar las residencias o maravillas. ¿Hay alguna diferencia? Sí hay diferencia, pero lo mejor es que los líderes coordinen eso y que hagan mejor que todos participen en agrupaciones, para que por lo menos la mayoría de gente logre por lo menos atacar una vez a una estructura. Por lo general es mejor hacer agrupaciones. Muy bien. Perfecto. Uy, se me fue el chat. Esperen. Chat. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Se me fue el chat, gente. Sí. Muy bien. Max, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Ahí estamos bien. Listo. Pongamos por acá. El buen Joito que anda por aquí en la esquina. Sacándose la buena skin. Por ahí Soul dijo que le costó la skin, gente, $300 aproximadamente. Son unos $300. Interesante por ahí. Este skin, como les dijo, Soul dijo que se veía un poco rara. Ustedes saben que da como de forma de doble sentido, ¿no? Pero bueno, gentita. Voy a poner por acá la pantalla y listo. Muy bien. El tema de marmota. Creo que ya hemos hablado todos los temas de esta transmisión. No sé qué más quieran hablar, gentita. Ya vimos el tema de cómo han participado, el honor, skills, puntos de competencia, puntos de maravilla. Ya nos han donado. Han habido miembros del canal que realmente les agradezco muchísimo. El buen Soul ahí aportando a la comunidad. Y ya hay 80 me gustas, muy buena esa parte. Dice, esa skin representa lo que nos hacen los desarrolladores. Dice, cada vez que sale algo nuevo para que gastemos nuestros sueldos, dice por acá. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Bueno, hay varias personas, obviamente, ya saben que es gente que tiene recursos, ¿no? Y que gastarse, qué sé yo, unos 300, $500 en un evento, 600, puede que no sea mucho, ¿no? Y para otros es un sueldo completo. Y en eso sí tienen razón. Dice, oye, bro, ¿cómo le hago para llegar más rápido a las estrellas para presumirlas de mi hormiguero? Una es comprando skins. Si quieres llegar muchísimo más rápido, compra skins. Y con esas skins, pues vas a subir rapidísimo las estrellas. Otra es quedar en buen top de la marmota. Si quedas en un buen top, ese top te va a ayudar muchísimo. Y si quedas en top 1, mucho mejor. En top 1 recibes muchos fragmentos de la marmota. Y esos fragmentos los puedes transformar una vez tengas la skin de la marmota. Puedes transformarlos directamente para las estrellas. Tu hormiguero te puede ayudar un montón. Así que eso es lo que pueden hacer, gentita. En el caso de las estrellas. Pero a la final, si quieres tener esta estrella de aquí, es full skins, nada más. Full skins de pagas y quedar varias veces top 1 en tu servidor. Es la única forma de conseguir esas estrellas, porque ahí es bárbaro el nivel de las estrellas. Y Soul ya va en camino de las estrellas también. El buen Soul ahí aportando a la alianza también. Así que
¿Cómo estás, Baruch? Bienvenido, crack. Bueno, creo que ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar en este directo. Hemos visto las filtraciones que, bueno, en este caso no es una filtración, es una imagen que nos enviaron los propios desarrolladores de lo que se venga el 19 de junio. Una nueva actualización muy potente. En este caso, igualmente, otra vez agradecer a todos los que nos han visto en estas transmisiones. Agradecer a todos por sus hermosos likes, por haber compartido las transmisiones y sobre todo por formar de esta parte de esta hermosa comunidad, ¿no? Cualquier cosita, gente, si tienen dudas, inquietudes, pueden preguntarlas por Discord. Para eso estamos. Hay varios jugadores experimentados que les pueden ayudar igualmente. Y sobre todo para aquellos que quieran, pues, ir a algunas alianzas. Hay algunos jugadores reclutando en los servidores de Discord para que vayan y chequenlo. Si quieren disfrutar de unas alianzas amigables o servidores mucho más tranquilos. Si son del grupo 1, yo voy a ir a una alianza que se llama M&M, que es la alianza de acá de Arnaldo. Es una muy buena alianza. Vamos a ir a experimentar el próximo Barrenland. Creo que van a ir otra vez al Barrenland. Y sobre todo vamos a experimentar a ver qué tal nos va en ese Barrenland. Bueno, y sin más que decir, gentita bella, nos estaremos viendo el día de mañana. Creo que sí voy a hacer transmisión para ver más o menos el pangolín que han hecho en este caso del Barrenland. Para cualquier cosita, gente. Dice, ahora para arqueros tengo Acacia, Carmesí, Muerte. Vale, crack. Te va a funcionar esa formación. Pero si te sale Berserker, crack, la cambias sin duda por la Muerte. Dice, chao, Tony. Cuídense mucho todos, gentita bella. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Bendiciones. Si es que están trabajando, suerte y éxitos en sus trabajos. Un abracito para todos y espero que se la pase muy bien y se la hayan pasado muy bien en esta transmisión. Dice, tengo la Evo de T10 62%, pero en daño en marmota es 160 millones. Ya veo, Baruch. Lo que te hace falta es un buen insecto. Sigue subiendo tu buen insecto y sigue subiendo el daño de habilidad, que te ayuda un montón. Y que te salgan buenas hormigas, que al final las hormigas también hacen diferencia. Así que nos estaremos viendo muy prontito. Cuídense mucho. Nos vemos muy pronto, gentita bella. Bye bye. Cuídense mucho. No olviden tomar agüita.